El millonario entró sin hacer ruido, y lo que vio que sus hijas estaban haciendo en ese momento cambió su vida para siempre. La mansión de Esteban Carrillo era de esas que hacen que la gente se detenga afuera a tomarle fotos. Enorme, con columnas altas, jardines perfectamente recortados, una fuente al centro que no paraba de correr agua, y luces que al anochecer hacían que todo se viera como sacado de una revista. Desde fuera, cualquiera pensaría que ahí vivía una familia feliz. Pero por dentro, la cosa era otra. No había ni rastro de eso que uno espera encontrar en una casa grande. Tranquilidad, armonía, ese sentimiento de hogar. Adentro se respiraba algo pesado, como si todos los rincones guardaran gritos, portazos, reclamos y silencios tan largos que dolían en el pecho. Esteban, el dueño de todo eso, no era cualquier hombre. Traje impecable, mirada firme, pasos seguros. Era respetado en el mundo de los negocios. Tenía una cadena de hoteles y restaurantes de lujo, propiedades en varias ciudades y una reputación que muchos envidiaban. Pero nada de eso servía para ordenar su casa, ni para calmar su corazón. Se levantaba antes de que saliera el sol, tomaba café negro sin azúcar, leía los reportes del día con el ceño fruncido y evitaba pasar demasiado tiempo dentro de esas paredes que le recordaban todo lo que había perdido. Sus hijas, Renata y Jimena, eran gemelas de 8 años. Mismas caras, distintos temperamentos. Renata tenía una energía explosiva, contestaba sin filtro, no dejaba que nadie la tocara sin su permiso. Jimena, más callada, más observadora, era experta en vengarse sin que nadie lo notara. Juntas, eran una pesadilla para cualquiera que se acercara a ellas con una escoba, una charola o una orden. Ya habían hecho que 17 empleadas domésticas renunciaran, algunas llorando, otras gritando. Una hasta rompió un florero antes de salir corriendo por la entrada principal. Las niñas no obedecían, no se dejaban peinar, no querían comer, no hablaban con nadie más que entre ellas, y cuando lo hacían, no era precisamente con dulzura. Desde que su madre, Ángela Villaseñor, se fue de la casa hacía 2 años, todo cambió. Nadie sabía exactamente por qué se había ido. Un día estaba ahí, arreglada, oliendo a perfume caro, tomando vino en la terraza, y al siguiente se había largado sin dejar una nota. Esteban nunca habló del tema. Cuando alguien se atrevía a mencionarla, él cambiaba de tema, o simplemente se iba. Las niñas preguntaban menos cada vez, como si hubieran aprendido a no esperar respuestas. La casa tenía cámaras en todos lados, menos en los cuartos privados. Había intercomunicadores, puertas que se abrían con huella digital, cortinas automáticas, calefacción invisible en los pisos, y hasta una recámara para invitados que nunca se usaba, pero no tenía risas, ni abrazos, ni esas cosas que no se compran con dinero. La cocina siempre estaba limpia, pero nadie desayunaba junto. El comedor tenía una mesa larga, con sillas que crujían si alguien se movía, pero las niñas comían en sus cuartos, y Esteban, en la oficina, frente a su laptop, cada quien por su lado, como si fueran extraños compartiendo un techo. Una vez, Renata llenó el jacuzzi de espuma para ver qué pasaba. El piso se llenó de agua y jabón, y una de las empleadas casi se rompe una pierna al entrar. Otra vez, Jimena escondió la billetera de un chofer en una maceta y se hizo la inocente cuando la policía vino a revisar las cámaras. Cuando lo descubrieron, Esteban no dijo nada. Solo pagó al chofer por los días perdidos y le pidió que no regresara. No había castigos, ni límites claros, tampoco cariño. Solo un silencio que se tragaba todo. Los vecinos empezaron a notar cosas. La jardinera ya no se regaba diario. El pasto tenía parches amarillos. A veces se escuchaban gritos a través de las ventanas cerradas. No gritos de pelea, gritos de niñas desesperadas por algo que no sabían decir en voz alta. Algunas noches, la luz del cuarto de las gemelas seguía prendida hasta las 3 o 4 de la madrugada. Y no por tarea. Ellas no hacían tarea. La escuela ya había mandado varios reportes sobre su conducta. Esteban los leía, los firmaba y los guardaba en una gaveta que nadie más abría. Los empleados de la casa se turnaban para aguantar. Había una cocinera que ya no cocinaba lo que las niñas pedían porque ellas siempre tiraban la comida. Un jardinero que usaba audífonos para no escuchar los gritos. Una mujer que limpiaba los baños sin mirar a nadie a los ojos. Todos cobraban bien, pero ninguno quería quedarse. Había algo raro en esa casa. Algo que no se veía, pero se sentía desde que uno ponía un pie en la entrada. Esteban intentó llevar a las niñas a terapia. Pagó por la mejor psicóloga infantil de la ciudad. Fueron una vez, solo una.
Las niñas salieron mudas, cruzadas de brazos con los ojos rojos. No volvieron. Nadie insistió. Esteban ni siquiera llamó para cancelar la siguiente cita. Simplemente dejó de contestar las llamadas de la doctora. En una ocasión, Esteban llegó más temprano de lo normal. Eran como las 5 de la tarde. Subió al cuarto de las gemelas para saludarlas. No encontró a ninguna. Buscó por la casa. Pensó que tal vez estaban en el jardín. Nada. Cuando por fin escuchó ruido en el cuarto de lavado, las encontró ahí, escondidas detrás de la secadora, con una linterna y una caja de galletas. Jugaban a que el mundo se había acabado. «Aquí nadie nos encuentra», dijo Jimena sin mirarlo. Esteban se quedó parado, sin saber qué hacer. No dijo nada. Solo se dio la vuelta y bajó a su oficina. Como siempre. Las noches eran peores. Esteban dormía mal. Daba vueltas en la cama. Se despertaba a cada rato. Soñaba con cosas que no recordaba. A veces se levantaba con el corazón acelerado. Se tomaba un vaso de agua. Caminaba por el pasillo en silencio y regresaba sin decir palabra. Las niñas también tenían insomnio, aunque nadie lo admitía. Cuando se cruzaban en la cocina a medianoche, fingían no verse. Cada quien servía su vaso de leche y volvía a su rincón. La casa se estaba quebrando, por dentro, sin gritos ni explosiones visibles, solo con ese tipo de dolor que no hace escándalo, pero va desgastando todo. Esteban pensaba que lo tenía bajo control, que con dinero, orden y distancia, las cosas iban a acomodarse solas, pero lo que no sabía era que lo más importante ya se había roto, y que, muy pronto, iba a necesitar a alguien con más paciencia que experiencia, con más corazón que técnica, y con una fuerza que no se nota en los músculos, sino en la forma de mirar sin miedo, y esa persona ya venía en camino, sin lujos, sin prisa, pero con una decisión que iba a cambiarlo todo. Rosa Quintanilla tenía 34 años, pero el cuerpo le dolía como si tuviera 50. Se despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana, incluso cuando no tenía nada seguro. Dormía en un cuarto pequeño dentro de un departamento más pequeño aún, en una colonia donde los techos eran de lámina y el ruido nunca se iba. Las paredes eran delgadas y la vecina de arriba arrastraba los muebles como si cada noche buscara otro lugar donde vivir. Aún así, Rosa se levantaba con calma, como si no tuviera derecho a quejarse. Se vestía rápido, se amarraba el cabello en un chongo sin mucha forma y preparaba café en una olla viejita que ya tenía el fondo quemado. Ese día en particular no era diferente. Se puso una blusa limpia, aunque no nueva, un pantalón oscuro y unos tenis que ya habían visto mejores tiempos. Agarró su mochila y salió con paso firme, como si no tuviera duda de a dónde iba, aunque en el fondo no sabía si la entrevista iba a servir de algo. Había sido recomendada por una conocida de la iglesia. Le dijeron que necesitaban a alguien muy paciente para cuidar a 2 niñas. Nada más. Ni dirección exacta ni detalles. Solo una zona y una advertencia. No duran mucho las empleadas ahí, ¿eh? Las niñas están raritas. Rosa no preguntó más. Agradeció y anotó la dirección en un papelito que metió en la bolsa trasera del pantalón. El camión tardó más de lo normal. Cuando por fin llegó, iba hasta el tope. Rosa se subió empujando con cuidado, pidió permiso y se agarró del tubo con fuerza. El camión se movía como si el chofer tuviera prisa por acabar con el día. A su alrededor, señoras dormidas, estudiantes con audífonos, vendedores ambulantes y un señor que iba rezando en voz baja. Rosa no se molestaba por el amontonadero. Ya estaba acostumbrada. Solo pensaba en llegar. Tenía que encontrar el número de la casa y presentarse con dignidad, aunque no supiera si la iban a tomar en cuenta. Después de bajar del camión, caminó unas 6 cuadras más. El contraste fue claro. Las calles ya no tenían baches. Las casas eran más grandes. Todo olía a pasto cortado y a limpieza. Cuando por fin dio con la dirección, se detuvo unos segundos frente al portón. Era altísimo, con un timbre que parecía interfono de banco. Tocó y esperó. Nada. Tocó otra vez. Al fin, una voz de mujer contestó, algo apurada. ¿Sí? Rosa respondió con respeto. Buenos días. Vengo por la entrevista. Le pidieron su nombre. Rosa Quintanilla. Se abrió el portón. Caminó despacio, sin saber si podía pisar el pasto. Una señora de unos 50 años la recibió en la entrada. Se llamaba Irma y era la encargada de la cocina. Tenía cara de pocos amigos, pero no por mala, sino por cansancio. Le pidió que esperara en un pasillo. Rosa se sentó derecha, con las manos sobre las piernas, observando todo a su alrededor. La casa era impresionante, alta, pulcra,
pero había algo raro en el ambiente. No se escuchaba música, ni risas, ni pasos, solo el sonido lejano de un reloj marcando los segundos. Pasaron 15 minutos hasta que Esteban Carrillo apareció. Vestía como si fuera a una junta importante, con un reloj caro y cara de no haber dormido. No saludó con apretón de manos ni sonrisas. Solo la miró de arriba abajo y le preguntó: ¿Tiene experiencia con niños? Rosa contestó que sí, aunque no dijo que sus últimos trabajos habían sido con adultos mayores. Le preguntó si era creyente. Rosa asintió sin dudar. ¿Cuántos trabajos ha tenido en los últimos 3 años? Rosa los enumeró, uno por uno, sin adornar nada. ¿Y por qué salió del último? Se murió la señora, patrón. Esteban no reaccionó. Solo anotó algo en su celular. Después de un silencio incómodo, él dijo lo que pocas veces se escucha en una entrevista. Aquí nadie dura. Las niñas no son fáciles. No quiero que me llore a la semana diciendo que no puede. Si entra, se queda. Y si se va, que sea sin dramas. Rosa lo miró a los ojos, tranquila. Yo no me voy tan fácil. Él no dijo nada. Solo se dio la vuelta y le pidió a Irma que le diera un uniforme y le mostrara su cuarto. Rosa no se sorprendió por el trato. Sabía que a veces los ricos no sabían cómo hablar sin parecer fríos. Siguió a Irma por un pasillo largo, con cuadros caros en las paredes y un piso que parecía recién encerado. Le asignaron un cuartito al fondo, junto al lavadero. Tenía una cama individual, un closet viejo y una ventana chiquita. Para Rosa, era suficiente. Se cambió, guardó su mochila y salió lista para empezar. Apenas entró a la cocina, escuchó una carcajada aguda. Era Renata, corriendo descalza con un bote de pintura en la mano. Atrás venía Jimena, con una manguera encendida, empapando el pasillo. Rosa no reaccionó con gritos, solo se hizo a un lado para no mojarse. Irma la miró y le dijo en voz baja: «Te dije que no era fácil». Rosa no respondió. Tomó una cubeta, un trapo, y empezó a limpiar. Ese fue su primer día. En menos de 1 hora, las niñas ya le habían escondido la escoba, le tiraron jugo en los zapatos, y una de ellas, no supo cuál, le puso pegamento en la silla. Rosa lo notó antes de sentarse. En lugar de enojarse, simplemente limpió, como si no le afectara. Pero sí le afectaba, solo que había aprendido a no darles poder a quienes querían molestarla. A la hora de la comida, nadie bajó. Rosa subió los platos, tocó la puerta del cuarto de las gemelas, y cuando no abrieron, los dejó en el suelo, bien acomodados. 10 minutos después, los platos ya estaban vacíos. Esa noche, Rosa se acostó rendida, con la espalda molida, pero sin rencor. Sabía que eso apenas empezaba, que el verdadero reto no era limpiar la casa, sino limpiar lo que no se ve, y eso, aunque dolía, no la espantaba. Estaba acostumbrada a lidiar con cosas rotas, pero esta vez había algo distinto. No sabía qué era. Solo sentía que esas niñas no eran malas. Solo estaban heridas, igual que el papá, igual que la casa entera. Al día siguiente, Rosa se levantó antes que nadie. Todavía no amanecía cuando ya estaba en la cocina, calentando agua para el café y revisando qué había en la alacena para preparar el desayuno. A pesar del cansancio, tenía la mirada despierta y las manos ligeras. No necesitaba que nadie le dijera qué hacer. Sabía que, en casas como esa, los errores no se perdonaban fácil. No iba a dar motivo para que la corrieran tan rápido como a las otras. Mientras batía unos huevos, pensaba en cómo acercarse a las niñas sin invadir. No era tonta. Ya había visto ese tipo de rabia antes. Gente que no está enojada contigo, pero te escupe el coraje porque no sabe qué más hacer con tanto dolor adentro. Rosa entendía ese lenguaje, aunque nunca se acostumbrara. Decidió subir un desayuno sencillo, con frutas, pan tostado y jugo natural. Tocó la puerta del cuarto de las gemelas y esperó. Nadie contestó. Tocó otra vez. Silencio. Entonces, con cuidado, dejó las bandejas sobre una mesita que había en el pasillo, acomodadas con servilletas dobladas en triángulo. Luego bajó, como si nada. Fue justo cuando estaba lavando los trastes que lo vio. Esteban Carrillo, parado en la entrada de la cocina, con cara de piedra y sin una palabra. Traía el mismo traje del día anterior, el nudo de la corbata apenas aflojado, como si ni tiempo se diera de respirar. Rosa no se asustó. Volteó, limpió sus manos con un trapo y lo saludó con respeto. «Buenos días, señor Carrillo». Él apenas asintió. Caminó despacio hacia la cafetera, como si estuviera midiendo cada paso. Se sirvió café, sin decir nada, y luego la miró como si quisiera leerle la mente. «¿A qué hora empieza su jornada?», preguntó seco. «Desde que me despierto.
respondió Rosa sin vacilar. ¿Y hasta qué hora termina? Hasta que la casa se duerme. Esteban la miró un segundo más, con esos ojos cansados que no decían mucho, pero lo observaban todo. Luego dio un sorbo a su café y soltó una pregunta sin aviso. ¿Por qué se quedó? ¿Perdón? Las otras ni siquiera terminaron el primer día. ¿Usted, por qué se quedó? Rosa no contestó de inmediato. Pensó bien antes de hablar. No por miedo, sino porque no le gustaba decir cosas al aire. Porque alguien tiene que hacerlo. Esteban no respondió. Solo se quedó ahí parado, como si intentara entender algo que le costaba mucho aceptar. No estaba acostumbrado a la gente que no se quebraba con facilidad, menos en su casa, menos en su cocina. La mayoría de los empleados lo evitaban. Hablaban bajito cuando él pasaba, se quitaban de su camino, le daban la razón aunque no la tuviera. Rosa no. No le faltaba al respeto, pero tampoco le tenía miedo. Y eso, por alguna razón, le molestaba y le intrigaba al mismo tiempo. Antes de irse, soltó otra frase. Las niñas son impredecibles. No confíe en ellas tan rápido. Rosa asintió despacio. Ni ellas confían en nadie. Yo solo las veo y escucho. Esa respuesta, corta y firme, le dejó algo raro en el cuerpo. Esteban no dijo nada más. Se fue a su oficina y durante el resto del día no volvió a verla. Pero Rosa sí notó que alguien había bajado las bandejas del desayuno y que no dejaron ni una miga. Las gemelas aparecieron más tarde, justo cuando Rosa estaba trapeando el pasillo del segundo piso. Se asomaron al fondo, primero Renata, luego Jimena. Caminaban como si estuvieran espiando a un enemigo. Rosa no las miró directamente, solo siguió con lo suyo. Renata se acercó sin hacer ruido y soltó su primer golpe del día. ¿Cuánto te pagan por hacernos la barba? Rosa ni se inmutó. Terminó de pasar el trapeador, lo exprimió en la cubeta y contestó sin voltear. No me pagan por eso. Me pagan por limpiar. Lo demás lo hago porque quiero. Jimena frunció el ceño. ¿Y por qué querrías? Porque ustedes lo necesitan, aunque no lo digan. Silencio. Las niñas no estaban acostumbradas a que alguien respondiera así. Por lo regular, cuando empezaban a provocar, la gente perdía la paciencia o las trataba como si fueran muñecas rotas. Rosa no hacía ninguna de las dos cosas. Las trataba como personas, ni más ni menos. Y eso, para ellas, era raro. Ese día, intentaron varias cosas más. Le escondieron un zapato, le cambiaron la sal por azúcar, y hasta llenaron su cuarto de papel higiénico. Rosa recogió todo sin armar drama. Lo único que sí dijo fue cuando encontró su cepillo con pegamento en las cerdas. Eso sí no se vale, niñas. Yo no me meto con sus cosas. Y ahí sí la escucharon. No gritó, no lloró, no se quejó, solo puso un límite claro. Renata se cruzó de brazos, como queriendo decir, ¿y qué? Jimena bajó la mirada. Rosa no volvió a mencionar el tema, pero ese día dejaron de tocar sus cosas. Por la noche, Esteban volvió a aparecer, esta vez en el comedor. Rosa estaba limpiando la mesa, y él llegó con una copa de vino. Se sentó sin decir nada. Observó la forma en que Rosa acomodaba los cubiertos, cómo doblaba las servilletas, cómo le ponía atención hasta al detalle más mínimo. No dijo nada por un rato, pero cuando ella ya estaba por irse, soltó una frase. No tiene idea de lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Rosa se detuvo. Lo miró a los ojos, sin miedo. Sé que hay dolor. No sé de qué tamaño, ni de qué tipo, pero se nota. Y también sé que si nadie lo enfrenta, la casa se va a seguir cayendo, aunque no se vea por fuera. Esteban la miró con seriedad. No sabía si estaba hablando con una empleada o con alguien que, sin darse cuenta, había empezado a leerle el alma. Rosa no esperaba una respuesta. Solo se despidió con un «buenas noches» y se fue a su cuarto. Él se quedó ahí, solo, con su copa de vino. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no se sintió tan cómodo. El sol apenas empezaba a pintar el cielo de naranja cuando Rosa ya estaba en pie. No había puesto alarma. Su cuerpo ya estaba entrenado para despertar solo. Se puso el uniforme con rapidez, se recogió el cabello y se amarró bien los tenis. Abrió la puerta de su cuartito sin hacer ruido, como si llevara años en esa casa, sabiendo que cualquier cosa podía romper el silencio pesado que dormía en los pasillos. Caminó directo a la cocina y puso a calentar café. Mientras preparaba el desayuno, trataba de imaginar cómo se iban a comportar hoy las gemelas. No esperaba milagros. Sabía que todo recién empezaba, pero también intuía que cada gesto contaba. Aunque no lo dijeran, las niñas la estaban midiendo desde el primer segundo. A las 7 en punto, subió la bandeja con el desayuno, fruta picada, pan con mantequilla y chocolate caliente.
Tocó la puerta del cuarto de Renata y Jimena. No hubo respuesta. Otra vez. Tocó con suavidad. Nada. Dejó la bandeja afuera, igual que el día anterior. Se dio la vuelta para bajar, pero apenas iba a dar el primer paso cuando escuchó cómo se abría la puerta lentamente. No volteó. Solo siguió caminando, como si no hubiera notado nada. 2 minutos después, desde el pasillo de abajo, oyó el sonido de la taza de chocolate al ser levantada. Ese día, Rosa tenía que encargarse también del lavado. Empezó a separar la ropa. Blancas, colores, delicadas. No había pasado ni 10 minutos cuando entró Jimena al cuarto de lavado, con una expresión entre aburrida y molesta. «¿Vas a lavar eso a mano?», preguntó, apuntando a un vestido de encaje blanco. «Sí, se maltrata si lo meto a la lavadora», respondió Rosa mientras preparaba la tina. Jimena se quedó en la puerta, mirándola como si no entendiera por qué alguien querría pasar la mañana de rodillas con jabón en las manos. Luego, sin avisar, se fue. Rosa siguió con lo suyo. Cantaba bajito una canción de iglesia, no porque quisiera hacer ruido, sino porque le ayudaba a concentrarse. A media mañana, mientras pasaba el trapeador por el pasillo del segundo piso, escuchó risas. No eran alegres, eran de burla. Cuando llegó a la sala, entendió por qué. Renata había desparramado harina por toda la alfombra blanca. Jimena grababa con el celular. Al verla entrar, Renata le lanzó una sonrisa torcida. «Ups», se nos cayó. Rosa se detuvo, observó el desastre, luego a las niñas, y respiró hondo. Caminó despacio hasta el closet de limpieza, sacó la aspiradora y comenzó a recoger la harina, sin decir una palabra. Jimena bajó el celular. Renata hizo una mueca, como si esperara una reacción, pero Rosa no se alteró, solo limpiaba. 10 minutos después, la alfombra estaba impecable. Cuando terminó, miró a las dos. «La próxima vez, si quieren jugar a cocinar», me dicen. «Les enseño una receta de galletas», y se fue. Las niñas se quedaron calladas. No sabían si les había regañado o si acababan de perder una batalla. Era la primera vez que alguien no gritaba, no lloraba ni se iba corriendo. Esa mujer era distinta. Más tarde, Rosa notó que el cesto de ropa estaba vacío. Algo no cuadraba. Revisó el cuarto y encontró un pantalón mojado bajo la cama de las niñas, lleno de lodo. Lo levantó con cuidado, sin hacer comentarios. Sabía lo que eso significaba. Alguna de las dos había tenido un accidente o se había ensuciado jugando donde no debía, pero no iba a exponer a nadie. Lavó la prenda en silencio y la colgó en su cuarto. No hizo preguntas. Si querían contarle algo, lo harían cuando estuvieran listas. Después de comer, que tampoco fue en familia, Esteban comió solo en su oficina y las niñas en su cuarto. Rosa aprovechó para limpiar los baños. En uno de ellos encontró un crayón morado pegado al espejo, con letras grandes que decían «Fuera rata». No era la primera vez que veía insultos, pero sí la primera vez que los encontraba tan claramente dirigidos. Lo borró con el mismo trapo con el que limpiaba los vidrios, sin alterar el ritmo. Cuando salió del baño, Renata estaba ahí, parada en medio del pasillo. «¿No te vas a ir?», preguntó, casi con decepción. «¿Y tú quieres que me vaya?». Renata se encogió de hombros. No respondió. Rosa se agachó un poco para estar a su altura, sin acercarse demasiado. «No vine a reemplazar a nadie. Solo vine a ayudar». Renata apretó los labios y se fue corriendo. Rosa se quedó un momento ahí, en cuclillas, pensando en lo sola que se veía esa niña, incluso rodeada de lujos. Ya casi terminaba el día cuando Esteban bajó a la sala. Rosa estaba organizando los cojines del sillón. Él se quedó un momento observando. No dijo nada. Solo la miraba como si tratara de entender qué clase de persona seguía ahí, después de haber sido humillada tantas veces en solo 24 horas. «¿Algún problema hoy?», preguntó seco. «No, ninguno», respondió Rosa. Esteban frunció el ceño, no por molestia, sino por extrañeza. «¿Segura?». «Estoy segura». Él se acercó un poco, sin saber por qué quería seguir hablando. «¿Y qué opina de las niñas?». Rosa se acomodó el mandil. «Creo que están enojadas. Mucho, pero no conmigo». Esteban bajó la mirada. No esperaba una respuesta tan directa. «¿Y piensa quedarse?». «Sí, aunque eso no dependa solo de mí». Esteban se quedó callado. Parecía que iba a decir algo más, pero se contuvo. Dio media vuelta y se fue al estudio. Rosa terminó de ordenar la sala y se retiró a su cuarto. Sabía que al día siguiente iba a ser igual o peor, pero algo en su corazón le decía que estaba en el lugar correcto. No porque fuera fácil, sino porque ahí hacía falta alguien que no se rajara a la primera. Esa noche, ya en su cama,
Escuchó pasos en el pasillo, luego una risita, luego silencio. Se asomó por la ventana y vio, en la oscuridad, 2 siluetas pequeñas corriendo de un cuarto al otro. No dijo nada, solo se acomodó de nuevo en la cama y cerró los ojos. Sabía que la guerra apenas empezaba, pero también sabía algo más. Las batallas más difíciles no se ganan con gritos, se ganan quedándose. El tercer día en la casa amaneció nublado, como si el cielo también se sintiera pesado. Rosa ya sabía que no podía confiar en el clima, ni en las caras, ni en los silencios de esa mansión. Aún así, se levantó con la misma calma de siempre, calentó agua, hizo café y preparó un desayuno que no pedía aplausos, molletes con queso gratinado y frijoles bien untados, porque también se puede tener dignidad en la comida, aunque nadie diga gracias. Mientras las rebanadas de pan estaban en el horno, pensó en que algo estaba distinto. No sabía exactamente qué, pero lo sentía. Subió con la bandeja, tocó suavemente la puerta de las niñas y esperó. Esta vez, antes de que se diera la vuelta, escuchó una voz bajita del otro lado. «Déjalo ahí». No dijo quién lo pidió, no abrió nadie la puerta, pero fue la primera vez que respondieron. Rosa dejó la bandeja en el suelo, como siempre, y bajó sin mirar atrás. No hizo ningún gesto de victoria, solo se sirvió un café, lo tomó en silencio y agradeció en su mente. A veces, un cambio se nota en lo que ya no te hacen, más que en lo que hacen. A media mañana, mientras barría el pasillo que da al jardín, escuchó pasos corriendo. Al voltear, vio a Jimena pasar como un rayo con una hoja en la mano. Se escondió detrás del sillón. Renata venía detrás, molesta. «Dámelo, tonta. Te dije que no lo leyeras». Jimena reía, aunque intentaba disimularlo. Cuando vio a Rosa, se quedó quieta, esperando un regaño. Renata también se detuvo al verla. Nadie habló. Rosa bajó la escoba y solo dijo: «Si no me rompen un florero, yo no vi nada». Y siguió barriendo. Las niñas se miraron entre ellas, con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Estaban acostumbradas a los adultos que regañan, que amenazan o que se meten de más. Rosa no hizo ninguna de las 3 cosas, solo respetó su espacio. Y eso, aunque no lo dijeran, les llamó la atención. Un poco más tarde, Rosa estaba en el cuarto de lavado colgando ropa cuando encontró, sobre la secadora, un dibujo hecho con crayones. Era de una mujer con mandil, con una escoba en la mano y 2 niñas al lado. No decía quién lo hizo, pero ella sabía. No lo guardó, ni lo colgó, ni preguntó por él. Solo lo miró unos segundos, sonrió para sí misma y siguió trabajando. Ese día, a la hora de la comida, pasó algo inesperado. Rosa ya había preparado las bandejas cuando escuchó pasos bajando las escaleras. Era Renata, con cara de «me vale lo que pienses». Caminó directo a la mesa del comedor, se sentó, agarró un vaso de agua y dijo: «¿Qué hay de comer?». Rosa la miró sin hacer escándalo. «Arroz con pollo, zanahorias salteadas y agua de limón». «¿Está picoso?». «Nada». «Bueno, pues dame». Rosa le sirvió, sin hablar de más. Apenas iba a sentarse para comer en la cocina cuando escuchó otros pasos. Era Jimena. Venía con más calma, mirando a todos lados como si esperara que alguien la mandara de regreso arriba. «¿También hay para mí?». «Claro que sí», dijo Rosa, como si fuera lo más normal del mundo. Ese fue el primer almuerzo compartido. Las 3, sentadas en silencio, comiendo sin risas, sin temas profundos, pero también sin groserías, sin gritos, sin burlas. Era un avance. Por la tarde, mientras Rosa trapeaba la sala, Jimena apareció con un trapeador en la mano. No dijo nada, solo se puso a su lado y empezó a imitarla. Rosa no la corrigió, tampoco le dijo que no lo hiciera, la dejó participar. 5 minutos después, Renata se asomó por la puerta, cruzada de brazos. «Eso no te toca a ti», dijo seria. Jimena la miró y respondió con calma: «Nomás quería ver cómo lo hace». Rosa intervino con tono parejo: «Si quieren aprender yo les enseño. Si no, no hay problema. Yo puedo sola». Renata se quedó en la puerta. Luego, sin decir palabra, entró y tomó otro trapeador del closet. Las 3 empezaron a limpiar el piso en equipo. No hablaban mucho, pero el ambiente era distinto, como si el hielo de los días pasados se estuviera derritiendo poquito a poco. Más tarde, mientras Rosa doblaba ropa en su cuarto, encontró un dulce envuelto sobre su almohada, uno de esos que venían en una caja con los juguetes de la tienda de conveniencia. No tenía nota, no tenía explicación, pero era claro que no estaba ahí por error. Lo miró, lo guardó en el cajón y sonrió. Las niñas, desde el pasillo, espiaban, no hablaban.
pero vigilaban cada reacción de Rosa, como si de eso dependiera algo más grande de lo que ellas mismas entendían. Esa noche, después de cenar, Rosa fue a revisar que todas las puertas estuvieran cerradas. Esteban estaba en la terraza, fumando algo que parecía puro. Lo miró de reojo y ella también. No se dijeron nada, pero al cruzar miradas, él habló sin levantar la voz. «Las niñas hoy comieron contigo». «Sí, señor». «¿Y cómo lo lograste?» «No las obligué». Esteban asintió despacio. Dejó escapar el humo al aire, como si soltara algo que tenía atorado. Luego, sin mirarla, preguntó: «¿Tú tienes hijos?» Rosa se quedó en silencio unos segundos. No por duda, sino por respeto al tema. «No, pero tuve un hermano menor que crié como si fuera mío». «¿Y dónde está?» «En el cielo», respondió, sin dramatismo. Esteban se quedó quieto. Rosa no dijo más. Se retiró con la misma calma con la que había llegado, dejando al señor Carrillo con su copa, su puro y su propio silencio. Al día siguiente, Renata apareció en la cocina con una hoja en la mano. Era una lista de palabras en inglés para una tarea de la escuela. ¿Tú sabes pronunciar esto? Rosa dejó lo que estaba haciendo, limpió sus manos y se sentó junto a ella. A ver, vamos una por una. Jimena se asomó por la puerta y entró sin preguntar. Se sentó del otro lado. Y así, sin que nadie lo esperara, Rosa se convirtió en la única persona en esa casa capaz de explicar lo que es un verbo en pasado, sin que nadie se sintiera tonto. Esa tarde, las niñas no se encerraron en su cuarto. Se quedaron en la sala, viendo una película. Rosa limpiaba al fondo, pero sin dejar de estar pendiente. No por obligación, sino porque su corazón ya no la dejaba soltarlas. Y lo más sorprendente fue que, por primera vez en semanas, se escuchó una risa, pequeña, corta, verdadera. El silencio, ese que había dominado la casa por tanto tiempo, empezó a moverse. Ya no dolía como antes. Ahora se sentía más ligero, más suave, como si algo, o alguien, estuviera empezando a barrer el polvo que nadie quería ver. La rutina en la casa Carrillo empezó a moverse diferente, pero sin que nadie lo notara de golpe. No hubo anuncios ni fiestas ni grandes gestos. Los cambios llegaron calladitos, como cuando uno entra a un cuarto y no se da cuenta de que ya huele distinto. La primera en notarlo fue Irma, la cocinera. Esa mañana, mientras picaba verduras, miró a Rosa cruzar el pasillo con Jimena agarrada de su mandil. No dijo nada, pero se quedó viéndolas con la cuchara en el aire. Rosa traía una carpeta azul con dibujos. Iban directo a la sala. No era común ver a una de las niñas abajo a esa hora, y mucho menos con una sonrisa. ¿No tenían clase hoy?, preguntó Irma desde la cocina. «Tienen tarea en línea. Están haciendo una maqueta», contestó Rosa sin parar. Irma solo movió la cabeza. Desde que trabajaba en esa casa, nunca había visto a las gemelas hacer una tarea sin que alguien gritara o amenazara con quitarles la tablet. Esteban bajó un rato después. Traía el celular en una mano y un café en la otra. Se detuvo al ver a Renata y Jimena en el suelo, rodeadas de papeles, tijeras, plastilina y palitos de paleta. Rosa las supervisaba sin meterse, solo mirando que no se cortaran con el cúter. «¿Qué están haciendo?», preguntó con el tono serio que usaba para todo. «Un volcán», dijo Jimena, sin levantar la vista. «Con lava falsa», agregó Renata, mostrando una botella de vinagre y otra con bicarbonato. Esteban se quedó ahí parado, como si no supiera si eso era bueno o preocupante. «¿Y eso es para la escuela?». «Sí», respondió Rosa. «La maestra pidió una maqueta de un fenómeno natural. Yo solo les ayudé con los materiales». «¿Y quién trajo todo eso?». «Yo lo compré ayer. Salí un ratito en la tarde». «¿Usó el dinero de la casa?». «No, fue con lo mío». Esteban la miró serio. «No tiene que gastar en eso». «Lo sé», dijo Rosa sin molestarse, «pero quise hacerlo». Él no respondió. Solo miró a sus hijas, que seguían trabajando como si el mundo no existiera. Algo en esa escena le dio un pellizco en el pecho. Hacía mucho que no las veía concentradas, contentas, en silencio, pero un silencio diferente, no de esos que aplastan, sino de los que envuelven. Ese mismo día, por la noche, pasó otra cosa extraña. Esteban llegó más tarde de lo normal. Se le veía agotado. Traía el saco colgado en el brazo y el cabello desordenado. Al entrar, escuchó música bajita en la sala. No la típica que ponían antes para ambientar la casa como hotel de lujo. Era música infantil. De esas canciones que uno aprende en primaria, con coritos pegajosos. Fue directo a ver de dónde venía el sonido. Y ahí estaban, las gemelas sentadas frente a la tele,
viendo un video educativo mientras Rosa les acomodaba los zapatos escolares en la mochila. ¿No se duermen todavía?, preguntó Esteban mirando el reloj. Ya casi, respondió Rosa. Solo les falta guardar unas cosas. Hoy tienen examen. ¿Desde cuándo se preparan para exámenes? Renata soltó sin mirar a nadie. Desde que alguien nos explicó qué rayos era una fracción. Jimena rió bajito. Esteban apretó los labios para no sonreír. Rosa ni se inmutó. Yo también batallaba con eso, dijo. Pero hay trucos. Mañana lo hacen bien. Ya verán. Las niñas subieron a dormir, y Rosa se quedó recogiendo la sala. Esteban, sin saber por qué, se quedó ahí, parado en la puerta, como esperando algo. ¿Siempre fue así de tranquila?, le preguntó de pronto. ¿Yo? Sí. ¿Siempre lidia con todo como si nada la tocara? Rosa sonrió apenas. No es que no me toque, es que aprendí a no quedarme en lo que duele. Esteban asintió despacio. No estaba acostumbrado a respuestas así, ni a mujeres así. Al día siguiente, pasó algo que sacudió la rutina de forma distinta. Rosa preparó hotcakes. Nunca los hacía porque no sabía si las niñas iban a comerlos o solo iban a lanzarlos por la ventana. Pero esa mañana se arriesgó. Puso la mesa, sirvió 3 platos y dejó el jarabe en medio. Subió a buscarlas. Cuando bajó, venían detrás de ella, en pijama, despeinadas y medio dormidas, pero bajaban, solas, sin gritar, sin rechazar el desayuno. Se sentaron y empezaron a comer como si fuera lo más normal del mundo. «Están ricos», dijo Jimena. «Te quedaron bien», agregó Renata. Rosa solo dijo, «Qué bueno que les gustaron», pero por dentro sintió un nudo en la garganta. Esteban entró en ese momento. Se detuvo al ver la escena. Sus hijas, comiendo en la mesa, Rosa sirviéndose café. Era una imagen que no veía desde que Ángela vivía ahí, y aunque trató de no demostrarlo, se quedó observando más de lo normal. Luego dijo, «¿Ya están listas para la escuela?» «Nos falta peinarnos», contestó Renata con la boca llena. «¿Y los dientes?», dijo Jimena. «Voy en un minuto», les dijo Rosa, levantándose con calma. Cuando las niñas se fueron a cambiar, Esteban se acercó a la mesa. Miró los platos, la jarra de agua, los servilleteros. Todo estaba en orden. Por alguna razón, eso le provocó una paz que no sabía que necesitaba. «Hace mucho que no veía así a las niñas», dijo bajito. Rosa lo miró, pero no respondió. No hacía falta. «No sé qué está haciendo usted, pero funciona. No hago nada especial, señor Carrillo. Solo estoy», dijo, y tomó su taza de café. «A veces, eso es lo que hace falta». Esteban no dijo más. Se fue con su café en la mano y una duda que lo acompañaría todo el día. ¿Cómo alguien tan simple había logrado mover tanto en tan poco tiempo? Al mediodía, las niñas llamaron por teléfono desde la escuela, no para pedir algo, sino para contarle a Rosa que el experimento del volcán había sido el mejor de la clase. «La maestra dijo que pareció de verdad», gritaba Jimena. «Hasta nos aplaudieron», agregó Renata. Rosa solo les dijo que se sentía orgullosa y que guardaran la maqueta con cuidado. Esa tarde, cuando regresaron de la escuela, Rosa las esperaba con agua fresca de sandía y galletas hechas en casa. No les preguntó cómo les fue, las dejó que hablaran solas. Y hablaron. Por primera vez, contaron detalles, se interrumpieron una a la otra y rieron recordando cómo un niño se asustó con la lava falsa. El cambio se había metido en la casa sin pedir permiso. Nadie lo había anunciado, nadie lo había programado, pero estaba ahí, en las palabras, en los gestos, en el aire. Esteban, aunque no lo dijera, lo sentía. Irma lo notaba, las niñas lo vivían, y Rosa simplemente lo sostenía con sus manos calladas, con su forma de estar sin invadir. Nadie lo vio venir, pero ya estaba pasando. Las semanas pasaron sin que nadie lo marcara en el calendario. No hubo fechas señaladas ni eventos grandes, pero algo en el ambiente decía que ya no era lo mismo. Lo que antes parecía una guerra diaria se empezó a sentir como una especie de tregua. Todavía había enojos, claro. Las niñas seguían teniendo sus momentos. Esteban no dejaba de estar serio casi todo el tiempo, e Irma seguía con la ceja levantada cada vez que algo salía de la rutina. Pero entre todo eso, se colaban pequeños detalles que, para quien sabía mirar, decían mucho. Rosa ya no subía la comida en bandejas. Ahora las niñas bajaban por su propio pie. No todos los días, pero sí la mayoría. A veces ayudaban a poner la mesa. Jimena se encargaba de repartir los cubiertos. Renata ponía las servilletas, aunque lo hacía rápido y con cara de «ni crean que me emociona».
Rosa no decía nada, solo les daba su espacio. Cuando comían, hablaban. No de cosas profundas, pero sí de lo que había pasado en la escuela, de un compañero que se cayó, de una maestra que les puso una estrella dorada, o de una canción que no podían sacarse de la cabeza. Esteban, por su parte, seguía comiendo solo en su estudio, pero ya no cerraba la puerta. Y, más de una vez, salía a la mitad para preguntar si las niñas ya habían almorzado. No se sentaba con ellas, pero sí se asomaba. Observaba desde la barra de la cocina, con el café en la mano, y escuchaba sin meterse. Rosa no lo presionaba. Sabía que ese hombre cargaba cosas que no se arreglan con una conversación. Una tarde, Rosa encontró a Jimena sola en el jardín, tratando de subir al árbol grande que estaba al fondo. Tenía la rodilla raspada y la expresión frustrada. Rosa se acercó con calma. «¿Te ayudo?» Jimena negó con la cabeza, pero se quedó sentada en el pasto. «Es que Renata siempre llega más alto que yo», dijo después de un rato. Rosa se agachó a su lado. «No es competencia, ¿sabes? Todo lo es», respondió sin pensar. «A veces uno solo quiere llegar a un lugar que siente suyo, no por ganar, sino porque ahí se siente bien». Jimena no respondió, pero miró el árbol como si le acabaran de cambiar la forma. Más tarde, Rosa trajo una escalerita vieja que encontró en el cuarto de servicio. La acomodó cerca del tronco y se la dejó ahí. No dijo nada. Al día siguiente, Jimena ya estaba en la rama más alta, gritando su nombre. «¡Ya llegué! ¡Mira!» Y Rosa, desde abajo, solo levantó el pulgar con una sonrisa. Renata, por su parte, empezó a mostrar otro tipo de señales. Un día, mientras Rosa doblaba la ropa limpia, se sentó a su lado y empezó a emparejar calcetas, así, sin decirle nada. Rosa no se sorprendió, solo siguió doblando camisetas. Al rato, Renata habló. «Mi mamá no doblaba la ropa. Decía que para eso había gente». Rosa no contestó de inmediato. Terminó de guardar una blusa y entonces respondió. «No está mal que alguien te ayude, pero tampoco está mal que tú sepas hacerlo sola». Renata se quedó en silencio. Siguió emparejando calcetas hasta que acabó. «Estas son de Jimena», dijo, y se fue sin esperar aplausos. La relación con Irma también cambió un poco. Al principio, la cocinera era pura desconfianza, no porque Rosa le hiciera algo, sino porque estaba cansada de ver llegar y salir gente sin compromiso. Pero un día, mientras cocinaban juntas, Irma le preguntó si sabía hacer arroz rojo. Rosa dijo que sí, pero que cada quien tenía su estilo. Irma soltó una risita leve. «A ver, pues, hazlo tú. Si no queda bien, te toca lavar la olla». Rosa aceptó el reto. Cocinó tranquila, sin prisa. El arroz quedó suelto, rojo brillante, con el punto justo de sal. Irma lo probó, se chupó los dedos y dijo, «Sí sabes, ¿eh?». Después de eso, empezaron a trabajar más en equipo. Compartían recetas, chismeaban un poco y hasta se hacían bromas. Ya no eran dos extrañas compartiendo cocina. Eran dos mujeres que sabían trabajar duro y que entendían que en esa casa hacía falta algo más que comida en la mesa. Una noche, Esteban llegó más tarde de lo normal. Venía con el saco en la mano y el rostro más apagado que de costumbre. Rosa ya estaba en la sala, guardando los juguetes de las niñas. No eran muchos, pero estaban regados por todos lados. Una muñeca en el sillón, piezas de rompecabezas en la alfombra, crayones tirados cerca de la ventana. ¿Y ellas?, preguntó Esteban sin levantar la voz. Ya se durmieron. Tenían sueño desde temprano. Él asintió. Luego, antes de irse, soltó algo que no estaba en sus planes decir. Ángela nunca se dormía antes de las 2. Las tenía despiertas viendo películas o bailando. A veces ni les quitaba el uniforme. Rosa se quedó callada, no por incomodidad, sino porque sabía que no siempre se necesita una respuesta. No era una mala madre, agregó él, como si se hablara a sí mismo. Solo no sabía cómo quedarse quieta. Rosa guardó el último juguete y respondió con voz suave. A veces uno quiere tanto estar en otro lugar, que no se da cuenta de lo que está dejando aquí. Esteban no dijo nada más. Se fue a su estudio. Pero esa noche se escuchó música bajita desde su cuarto. Una canción vieja, de esas que hablan del tiempo y de lo que se va. Las gemelas también empezaron a cambiar en lo que no se ve. Ya no se hablaban como enemigas. Compartían cosas, se cuidaban. Rosa las escuchó un día discutir bajito sobre quién iba a lavar los trastes, no porque les gustara, sino porque querían ayudarle. Rosa intervino solo para enseñarles a hacerlo bien, no para obligarlas. Y las niñas, aunque no lo decían, lo agradecían. Una tarde, Renata llegó con una hoja llena de nombres. «¿Cuál crees que sea el más bonito?».
Rosa la miró, curiosa. ¿Para qué? Para un perro, dijo bajando la voz. Es que, si algún día tenemos uno, quiero que tenga un nombre bonito. Jimena se acercó y agregó, pero no uno de esos nombres cursis, uno que suene chido. Rosa miró la lista. Había nombres como Rocky, Canela, Rayo, Nube y uno que decía Frijolito, con letras enormes. Frijolito está padre, dijo Rosa. Las niñas rieron. Te ganaste el voto. Las tres pasaron el resto de la tarde buscando nombres raros para mascotas imaginarias. Y aunque nadie en esa casa se atrevía aún a decir la palabra familia, por momentos se sentía como una. La rutina ya no era rutina, no en el sentido aburrido. Ahora, cada día traía algo distinto, una palabra nueva, una pregunta rara, una risa inesperada. Y aunque la casa seguía siendo la misma por fuera, adentro ya no se respiraba igual. Rosa seguía siendo la misma mujer tranquila, firme, sin adornos, pero su presencia se había metido en cada rincón, sin gritos, sin exigirlo, solo estando. Y a veces, eso basta para que todo empiece a sanar. Era viernes por la tarde. El clima estaba raro, como si algo se estuviera cocinando en el ambiente. No hacía calor, pero tampoco frío. El cielo estaba cubierto, sin lluvia, pero con una luz apagada que hacía que todo se viera más pálido. Rosa estaba en la sala, ayudando a Jimena con un proyecto de ciencias. Tenían pegamento por todos lados y las manos llenas de brillantina. Renata había subido por unas hojas que se le habían olvidado en su mochila. Irma preparaba arroz con leche en la cocina. Todo parecía tranquilo, o por lo menos, en calma. Entonces sonó el timbre. No era raro que sonara, pero esa vez tuvo otro peso. Fue un sonido corto, seco, que interrumpió más de lo normal. Rosa se limpió las manos con un trapo y fue hacia la entrada. Irma se asomó desde la cocina. Nadie esperaba visita. Cuando Rosa abrió la puerta, se quedó helada por un segundo, y no porque no supiera quién era, sino porque supo exactamente quién era desde el primer momento. Del otro lado del portón estaba Ángela Villaseñor. Tenía el cabello perfectamente planchado, los labios pintados de rojo, lentes oscuros caros, un perfume fuerte que se metía antes que ella. Traía una bolsa de diseñador colgando del brazo y una sonrisa como sacada de comercial. Atrás de ella, un chofer bajaba maletas del coche. No eran muchas, pero sí lo suficiente como para entender que no venía solo de paso. «Hola», dijo Ángela con voz dulce, como si nada hubiera pasado. «¿No me vas a dejar pasar?» Rosa no respondió de inmediato. Se hizo a un lado y abrió más la puerta. «Pase usted». Ángela caminó como si estuviera entrando a su casa, no a la de su ex. Se quitó los lentes con delicadeza y miró alrededor, como quien revisa si alguien tocó lo que era suyo. Avanzó directo hacia la sala, sin preguntar por nadie. En el camino, Rosa alcanzó a ver cómo el corazón de Jimena se le subía al cuello. Se paró de golpe y tiró el pegamento. «¿Mamá?» Ángela abrió los brazos como si fuera una estrella de novela. «Mis niñas hermosas, miren nada más cómo han crecido». Jimena se lanzó a abrazarla. Renata bajaba justo en ese momento. Se quedó en la escalera, congelada. Ángela abrió la bolsa y sacó 2 cajas con moños. «Les traje un regalito. No es gran cosa, pero pensé en ustedes apenas lo vi». Rosa se hizo a un lado. No era su momento. Irma observaba desde la cocina con la cuchara en la mano, sin mover un músculo. Ángela repartía besos, halagos y envoltorios brillantes. Renata bajó despacio. No corrió, no dijo nada, pero tampoco se negó. Tomó la caja y se sentó en el sillón. «¿Y papá?», preguntó Ángela como quien pregunta si ya sirvieron la cena. Esteban apareció segundos después. Venía desde su estudio. No parecía sorprendido. Más bien, cansado. «¿Qué haces aquí? ¿Esa es tu forma de saludarme? No sabías que venías. No dijiste nada. Pensé que una sorpresa le haría bien a las niñas. No sabes cuánto las he extrañado». Esteban cruzó los brazos. No dijo nada más. Ángela lo miró como si no lo viera realmente. «No vengo a quedarme, si eso te preocupa. Solo quería pasar un fin de semana con mis hijas. Ya tengo permiso del juez, por cierto». Esteban no discutió. Solo se giró y se fue al fondo, dejando a las niñas con su madre y a Rosa de pie, sin instrucciones. Ángela se instaló como si nunca se hubiera ido. Subió a ver el cuarto de las gemelas, abrió el closet, revisó la ropa, preguntó quién compró esto o aquello. Las niñas, al principio, estaban encantadas. Volvió la risa exagerada, los abrazos largos, las promesas de que ahora sí iba a estar más presente. Rosa se mantuvo al margen,
Siguió con sus tareas, pero con un ojo puesto en cada gesto. Había algo que no le cuadraba. Ángela hablaba con cariño, pero no escuchaba. Preguntaba cosas que no dejaba que le respondieran. Interrumpía cada historia para meter una anécdota suya. Y lo que más le llamó la atención fue cómo, cada vez que una de las niñas mencionaba algo que habían hecho con Rosa, Ángela cambiaba de tema. ¿Y Rosa nos ayudó a hacer un volcán que explotaba? Ah, sí, qué bien. ¿Ya vieron mis uñas nuevas? Rosa también nos enseñó a... Ahorita hablamos de eso, mi amor. Mira lo que te compré. Esa noche, Ángela pidió que le dejaran dormir en el cuarto de las niñas. Rosa se retiró temprano. No por cansancio, sino porque sintió que era mejor no estar en el medio. Desde su cuarto, escuchaba risas forzadas, música de celular, cajones abriéndose. Y aunque nadie lo decía en voz alta, el ambiente había cambiado. No era como antes. Era peor, era confuso, como si una visita amable viniera con maleta llena de cuchillos envueltos en tela bonita. Al día siguiente, Rosa encontró a Ángela sola en la cocina. Estaba tomando café con leche espumada, sentada como si fuera la dueña de todo. Cuando la vio, sonrió. Tú debes ser Rosa, ¿verdad? Así es. Me han hablado mucho de ti. Las niñas te adoran, por lo que veo. Ellas son muy nobles. Ángela soltó una risita. Nobles, sí, cuando quieren, pero también pueden ser bien manipuladoras, ¿no crees? Rosa no respondió. Ángela se acercó más. No te preocupes, yo entiendo tu papel aquí. Haces tu trabajo, y parece que lo haces bien, pero recuerda que yo soy la mamá. Ellas me necesitan. No quiero que confundan el cariño con otra cosa. Rosa la miró directo. No dijo ni una palabra, solo asintió. Esa tarde, Renata tuvo un arranque. Rompió un dibujo que había hecho con Rosa. Lo tiró al bote de basura y subió a su cuarto sin decir nada. Jimena estaba confundida. No entendía qué estaba pasando. Rosa no la detuvo. Solo levantó el dibujo roto y lo guardó en una carpeta. Por la noche, las niñas no querían dormir. Ángela puso una película y les dejó chocolates en la cama. Rosa pasó por el pasillo y notó que la luz seguía encendida a las 11 de la noche. Tocó la puerta. Ángela abrió con una sonrisa perfecta. Todo bien. Yo las acuesto hoy. Y cerró la puerta. Esteban no se metió. Observaba todo desde la orilla, con la mandíbula apretada y los hombros duros, como si ya supiera que algo no iba a terminar bien. Y tenía razón. El domingo amaneció con olor a pan dulce y perfume caro. Ángela ya estaba despierta desde temprano, metida en la cocina, no para cocinar, sino para tomarse fotos con las niñas mientras fingía hacerles hot cakes. Le pidió a Irma que nada más le calentara poquito la sartén, y luego le tomó fotos a las niñas con delantal. Rosa pasó por ahí y no hizo ruido. Iba por los trapos de cocina. Cuando Ángela la vio, levantó la mano con una sonrisa fingida. Buenos días, Rosa. Hoy toca desayuno especial en familia, pero gracias de todos modos. Rosa asintió, sin meterse. Sabía leer entre líneas. Y esa frase venía con el doble sentido clarito. Hoy no te necesitamos. Aún así, se quedó cerca por si las niñas requerían algo. Se notaba que estaban incómodas. No decían mucho. Obedecían a su mamá como por compromiso. Cuando Ángela las abrazaba para la foto, sonreían apretado. Renata se limpiaba el cachete con disimulo después de cada beso. Esteban bajó minutos después. Iba vestido de forma casual, pero no relajado. Al ver a Ángela en la cocina, se le notó el cambio en la mirada. Ella se acercó, lo saludó de beso en la mejilla y le extendió un plato. ¿Hot cake? Lo hice yo. Bueno, casi. Gracias, pero ya desayuné, dijo él, sin ganas de entrar al juego. ¿Solo? ¿Otra vez? Así estoy bien. Ángela soltó una risita falsa, como si no pasara nada, pero se le notó en los ojos el pique. No le gustaba que Esteban no cayera en su encanto, menos delante de las niñas. Después del desayuno, las cosas empezaron a torcerse más. Ángela pasó la mañana paseando por la casa, entrando a cuartos sin avisar, abriendo closets, revisando lo que había cambiado. En uno de esos momentos, encontró una caja con dibujos y manualidades que las niñas habían hecho con Rosa. La revisó completa. Había desde dibujos de volcanes hasta cartas con corazones. Una decía, «Gracias, Rosa, por enseñarnos a orar». Otra tenía 2 muñequitas dibujadas tomadas de la mano con una mujer de trenza. Ángela la sacó, la leyó y sonrió, pero no con ternura. Era esa sonrisa fría que viene acompañada de una idea. En la tarde, Rosa lavaba el patio. Estaba sola, de rodillas, restregando una mancha de grasa que no salía. Irma pasó cerca,
y sin mirarla murmuró: «Hoy no se ve tan simpática la señora, ¿eh?». Rosa no respondió. Solo echó más jabón y siguió tallando. Pero sí lo sintió. Ángela estaba incómoda, inquieta. No le gustaba no ser el centro, y menos aún que sus hijas prefirieran la presencia discreta de otra mujer. Alrededor de las 5, Ángela salió con las niñas a un centro comercial. Se fueron bien vestidas, peinadas, con zapatillas brillosas. A Rosa le avisaron apenas con una frase: «Nos vamos un rato. Si llega Esteban, dile que vuelvo antes de la cena». Rosa solo asintió. Durante ese rato, la casa se sintió en pausa. Esteban estaba en su oficina. Rosa aprovechó para limpiar los baños, revisar la lavandería y arreglar los útiles escolares que las niñas habían dejado regados. Irma preparó carne con papas y arroz blanco para la cena. Todo parecía normal. Pero en esa casa, lo normal ya no existía. Cuando volvieron, Ángela venía con bolsas de tiendas caras, lentes oscuros y olor a perfume de muestra. Las niñas cargaban cajas con muñecas, ropa y dulces. No se les veía felices, más bien cansadas. Rosa las recibió con una sonrisa y les ayudó a dejar las cosas en su cuarto. Jimena la abrazó por la espalda sin que nadie viera. Rosa no dijo nada, solo le tocó la manita como quien dice: «Aquí estoy». Después de la cena, Ángela subió a las niñas a dormir. Esteban ni se asomó. Rosa recogía los platos cuando Irma le hizo una seña con la cabeza. Le apuntó hacia la entrada. Rosa se acercó. Ángela hablaba por teléfono en voz baja, pero se le oía el tono. Estaba molesta. Decía cosas como: «No puedo creer que la tengan en esa casa. Está ocupando un lugar que no le corresponde. Y yo me encargo». Al día siguiente, Rosa despertó temprano como siempre. Hizo café, preparó el desayuno y fue al cuarto de las niñas. Tocó. Como todos los días, Jimena abrió con los ojos hinchados de sueño y le sonrió. «¿Hoy también hay hot cakes? Hoy hay molletes con frijol y queso derretido». «Mejor». Renata se sentó en la cama con flojera, pero contenta. Rosa las dejó cambiarse y bajó a terminar de poner la mesa. Cuando regresó a su cuarto para buscar su agenda, encontró algo extraño. Su bolso estaba abierto. No lo había dejado así. Revisó por instinto. Todo parecía en orden, hasta que tocó el fondo. Y ahí estaba, un reloj de oro, pesado, con una inscripción en la parte de atrás que decía: «Para Esteban, de tu madre». Rosa lo reconoció. Lo había visto en una repisa del estudio, guardado como recuerdo. Era una reliquia. Se le heló la sangre. Lo sacó despacio, lo puso sobre la cama y se quedó sentada, pensando. No había forma de que ese reloj llegara ahí por accidente. Y ella sabía exactamente quién lo había metido. Pero también sabía que nadie iba a creerle si lo decía. Esteban apareció 1 hora después, con el rostro serio. «¿Me puedes acompañar al estudio?». Rosa asintió. Caminó detrás de él, sin bajar la mirada. Sabía lo que venía. Al llegar, él cerró la puerta. En la mesa estaba el mismo reloj, otro, igual, el original. Esteban lo miró con los brazos cruzados. «Hoy encontré esto en el escritorio, y luego me dijeron que apareció uno igual en tu cuarto». Rosa no se defendió de inmediato. «No sé cómo llegó a mi bolsa, pero yo no lo tomé». Esteban respiró profundo. No era la primera vez que alguien robaba algo en esa casa, pero esta vez le dolía más. «¿Me estás diciendo que alguien más lo puso ahí?». «Sí». «¿Quién?». Rosa lo miró. Supo que cualquier respuesta que diera iba a sonar a excusa. «No lo sé, pero yo no lo puse». Él bajó la mirada. No había enojo en su cara. Había decepción. «Te agradezco lo que hiciste por las niñas, pero no puedo tener dudas aquí dentro». Y con esa frase, todo cambió. Rosa no dijo más. No había nada que agregar. Esteban no gritó, no hizo drama, pero el mensaje fue claro. No confiaba en ella. Aunque en el fondo dudara de la versión que le estaba contando Ángela, aunque algo no le cuadrara, el hecho de que ese reloj estuviera en su bolsa le pareció demasiado. No había testigos. No había cámaras activas en esa parte de la casa. No había nadie que pudiera defenderla. Solo ella y su palabra. Y en una casa donde todo siempre estaba a punto de romperse, la palabra no alcanzaba. Salió del estudio sin fuerza, con la cabeza en alto, pero por dentro hecha pedazos. Irma la vio pasar. No preguntó nada. Solo se quedó paralizada frente al fregadero, como si ya supiera lo que estaba pasando. Rosa fue a su cuarto. Abrió su mochila y comenzó a guardar sus cosas con calma. Tenía pocas. Un par de blusas, un suéter, una Biblia, una bolsita con sus documentos. Todo le cabía en una sola maleta. Cuando cerró el cierre, se le apretó el pecho. No era tristeza por irse, era lo que dejaba.
Las niñas no sabían nada. Estaban arriba, haciendo una maqueta nueva con cartón y pegamento. Rosa subió a despedirse, no porque le hubieran dado permiso, sino porque sentía que debía hacerlo. Tocó la puerta del cuarto. Jimena abrió con cara de sorpresa. ¿A dónde vas? Rosa la miró con los ojos tranquilos, pero aguados. Tengo que irme, chiquita. Renata se levantó de la cama. ¿Qué? ¿Por qué? Rosa no respondió. Solo las miró, una a una, como guardando en la memoria sus caritas confundidas. Jimena empezó a llorar sin hacer ruido. Renata frunció el ceño, como cuando no entiendes si te están mintiendo o si el mundo se está yendo a la basura de repente. No hiciste nada, dijo Renata. ¿Por qué te vas? A veces, aunque uno diga la verdad, igual lo sacan, respondió Rosa, con voz suave. Jimena la abrazó con fuerza. Renata también. Las dos se le colgaron del cuello como si fueran niñas más pequeñas. Esteban apareció en el marco de la puerta. No entró, solo vio la escena y tragó saliva. No estaba seguro de lo que hacía. No estaba seguro de nada. Ángela estaba abajo, sentada en la sala, con las piernas cruzadas y el celular en la mano. Se había pintado los labios de nuevo y traía la sonrisa lista, como quien espera que caiga la pieza final del plan. Cuando vio a Rosa bajar con su maleta, se levantó. Qué pena todo esto. De verdad, espero que todo se aclare. Rosa no respondió. Esteban abrió la puerta principal. Rosa cruzó el umbral mientras empezaba a lloviznar. Las niñas bajaron corriendo tras ella, descalzas, en pijama. Jimena gritaba su nombre. Renata la alcanzó en el jardín. No te vayas, Rosa, por favor. Fue mi mamá, yo lo sé. Yo la vi salir de tu cuarto. Rosa se agachó, la abrazó y le tocó la cara mojada. No digas eso. A veces hay cosas que uno no puede probar, aunque las vea. Jimena también llegó corriendo. La lluvia empezaba a caer más fuerte. Te lo juro que fue ella, fue ella. Esteban salió tras ellas, con el ceño fruncido, pero sin saber qué hacer. Las niñas lloraban con una desesperación que no se podía fingir. Ángela apareció detrás, fingiendo calma. Ya, niñas, ya. No es para tanto. Vengan. Rosa miró a Esteban por última vez. Cuide a sus hijas. Y con eso, cruzó la reja bajo la lluvia, sin voltear atrás. Caminó por la calle empapada, apretando la maleta, como si se le fuera a deshacer en las manos. No corrió, no se detuvo, solo caminó. Las niñas lloraron toda la noche. No querían cenar, no querían cambiarse, no hablaban entre ellas. Cada una se encerró en su mundo. Esteban intentó hablar con Renata, pero ella solo le dijo: «Te vas a dar cuenta, pero ya va a ser tarde», y se encerró en el baño. Jimena se quedó dormida abrazada a la muñeca que Rosa le había ayudado a coser cuando se le descosió el brazo. Tenía los ojos hinchados, el cabello mojado y las sábanas revueltas. Esteban se quedó en la puerta, mirándola. Algo no le cuadraba, todo le dolía, y aún así, no hizo nada. Ángela se quedó una noche más. No preguntó por las niñas, no subió a ver cómo estaban. Solo se pintó las uñas en la sala mientras veía una serie en el celular. Al día siguiente, Esteban fue a revisar las cámaras de seguridad, pero justo la que daba al pasillo donde estaba el cuarto de Rosa, no grabó nada. «Mantenimiento», le dijo el técnico. Curioso, ¿no? Era la única cámara desconectada esa semana. Las demás estaban bien. Las demás sí funcionaban. Esa no. Volvió a revisar el reloj. El suyo, el original, seguía en su caja. El otro, el que apareció en la bolsa de Rosa, era idéntico, pero no tenía la inscripción. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Lo abrió, lo revisó. Estaba liso por detrás. No decía de tu madre, no decía nada. Era una copia. Volvió a pensar en la mirada de Rosa, en su forma de hablar, en cómo nunca se defendió con gritos ni escándalos, en cómo no negó nada, pero tampoco se arrastró para quedarse. Las niñas pasaron los días como si vivieran en cámara lenta. Ya no hablaban, ya no reían, no bajaban a desayunar, no hacían tarea, se peleaban sin fuerza, se ignoraban con rencor. Y Ángela, al verlas así, sonreía, no con los labios, con los ojos, con esa calma falsa de quien cree que ganó, pero todavía no sabía que la trampa que había armado con tanto cuidado iba a voltearse, y cuando lo hiciera, no habría forma de salirse limpia. La casa amaneció en silencio. No era el silencio normal de un lunes por la mañana, ese que acompaña la rutina. Este era otro, más pesado, más frío, como si algo importante se hubiera roto en la madrugada y nadie se atreviera a mencionarlo.
Esteban despertó antes que el despertador, no por costumbre, sino por ese tipo de desvelo que no te deja pegar el ojo porque sabes que la regaste, aunque todavía no estés listo para admitirlo. Fue a la cocina y se sirvió café sin decir palabra. Irma no lo saludó como otras veces, solo se limitó a dejar una olla en la estufa y siguió picando papas sin levantar la vista. Él sabía que no iba a recibir ninguna mirada cómplice, ni hoy, ni por un buen rato. Las niñas no bajaron, no quisieron desayunar, no se cambiaron, no hicieron tarea, no hablaron. Cada una estaba encerrada en su mundo, y dentro de ese mundo, la ausencia de Rosa se sentía como un hueco que nadie podía llenar. Renata había dormido con la ropa del domingo. Tenía los ojos hinchados, los labios partidos y la voz escondida. Jimena no soltaba la muñeca con la que se había dormido abrazada. No hablaba, pero la forma en que respiraba decía todo. Cada bocanada era una queja muda. Cada parpadeo era un reproche. Esteban subió a verlas antes de irse al trabajo. Tocó la puerta, pero no entró. Solo dijo, desde afuera, «Voy a salir. Irma las va a cuidar hoy». Silencio. Bajó las escaleras como quien carga una piedra amarrada al cuello. Al pasar por la sala, Ángela estaba en el sillón, viendo su celular. Tenía las piernas cruzadas, las uñas recién pintadas y la misma cara de siempre, como si todo estuviera bajo control. «¿Ya te vas?», preguntó sin quitar la vista del teléfono. «Sí. ¿Y yo qué? ¿Me quedo sola con ellas? Eres su madre, ¿no?». Ella lo miró por fin. Lo pensó, pero no respondió. Esteban no esperó más. Tomó las llaves del coche y salió. Manejaba sin rumbo. No iba a la oficina. No iba a ninguna junta. Solo necesitaba respirar fuera de esa casa, aunque no sabía para qué. Lo único claro era que todo se había desacomodado de nuevo. La calma que Rosa había sembrado poco a poco, ahora era polvo en el viento. Las calles estaban nubladas. El cielo amenazaba con llover, pero se aguantaba. Esteban dio vueltas por avenidas que no pisaba desde hacía años. Pasó por lugares donde alguna vez había sido feliz. Recordó el parque donde llevó a las niñas por primera vez cuando aprendieron a caminar. Recordó la cafetería donde le pidió a Ángela que se casara con él, creyendo que todo iba a funcionar. Ahora, todo eso le parecía una historia ajena. Se detuvo en un semáforo y, sin pensarlo, buscó la dirección que Renata había mencionado una vez. «Rosa vive por la colonia donde está la iglesia de los vitrales rojos». Así lo dijo. Esteban nunca lo había preguntado. No había querido saber. Pero en ese momento, su cuerpo fue solo. Giró a la derecha, luego a la izquierda. Y ahí estaba la iglesia. No era grande ni elegante. Tenía las paredes manchadas de humedad y un letrero pintado a mano. Pero los vitrales rojos seguían ahí. Preguntó a un hombre que barría afuera si conocía a una mujer llamada Rosa Quintanilla. El hombre asintió con la cabeza y le señaló una vecindad que estaba a la vuelta, con portón verde y ropa colgada en los tendederos. Esteban caminó hasta ahí, tocó la reja y esperó. Nadie abrió. Tocó otra vez. Al fondo, una puerta se entreabrió. Era Rosa. Salió con la misma ropa sencilla de siempre, el cabello recogido y una mirada firme. No sorprendida, no enojada, firme. Lo vio. Se acercó despacio y habló antes que él. «¿Qué hace aquí?». Esteban se quedó sin palabras unos segundos. Tragó saliva. Le costaba mirarla a los ojos. «Vine a pedirte perdón». Rosa no se movió. «¿Por qué?». «Porque te fallé. Porque creí algo que no era cierto. Porque dejé que otra persona manchara lo que tú hiciste con el alma». Rosa respiró profundo. No se cruzó de brazos. No lloró. No bajó la mirada. «¿Y ahora qué espera? ¿Que vuelva?». «No, no vengo a pedirte eso», dijo él, rápido. «Sé que te fallé. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero no podía quedarme sin decirte lo que siento. Yo no robé ese reloj. Lo sé. ¿Y cuándo lo supo? Cuando vi el original, el que tenía la inscripción de mi madre, el que tú jamás hubieras tocado». Silencio. Rosa bajó la mirada solo por un segundo. «Usted me dejó ir como si no importara. Y me arrepiento». «Las niñas», dijo Rosa, sin terminar la frase, «están destrozadas. ¿Y Ángela?». «Sigue ahí. Sonríe como si todo estuviera bien. Pero ya no puede ocultar lo que es». Rosa se quedó callada. «¿Y usted qué quiere de mí, señor Carrillo?». Esteban dudó. No supo cómo decirlo. Entonces habló desde lo más sincero que tenía. «Nada. Solo que sepas que me equivoqué. Y que si algún día decides regresar, esta vez no vas a estar sola». Rosa lo miró largo. No dijo que sí. No dijo que no. Solo cerró la puerta con suavidad. Esa noche, en la mansión, la lluvia finalmente cayó. Llovió fuerte. Los truenos sacudieron las ventanas. Y dentro del cuarto de las gemelas,
No hubo sueño, no hubo paz, solo dos niñas abrazadas, orando como les había enseñado Rosa. No gritaron, no pidieron juguetes, solo una cosa: Dios, tráenos a Rosa, por favor. Y a veces, cuando una oración es tan sincera, algo allá arriba se empieza a mover. Después de la lluvia, la casa quedó más callada que nunca. No era el tipo de silencio normal, el que se da cuando todos duermen o cuando el día apenas empieza. Era ese silencio espeso, lleno de cosas que no se dijeron, de miradas que se cruzaron sin tener valor, de palabras que llegaron tarde. Un silencio que se clava, que pesa. Esteban se despertó temprano, pero no se levantó de inmediato. Se quedó acostado, mirando el techo, sintiendo el hueco que Rosa había dejado. Era raro, pero esa mujer sencilla, sin lujos, sin escándalos, había logrado algo que nadie más había hecho: ordenar la casa desde adentro, sin mover los muebles. Y ahora que no estaba, todo se sentía torcido. Cuando bajó, la cocina estaba limpia, pero no olía a nada. No había café en la estufa, ni pan tostado, ni ruido de cuchillos cortando fruta. Irma sí estaba, pero solo movía las cosas por compromiso. Se notaba que ella tampoco encontraba su lugar sin Rosa ahí. ¿Las niñas ya bajaron?, preguntó Esteban. No han salido del cuarto, respondió Irma sin levantar la vista. Esteban fue hasta la escalera, subió sin hacer ruido y tocó la puerta del cuarto de las gemelas. No respondió nadie. Abrió despacio. Ahí estaban. Renata sentada en el piso, recargando la espalda en la pared, con el uniforme escolar puesto pero desabotonado. Jimena estaba acostada en la cama, sin cobijas, sin moverse. «Niñas», dijo Esteban, con voz suave, «es hora de ir a la escuela». Jimena se giró despacio, cubriéndose la cabeza con la almohada. Renata ni se movió. «No queremos ir. Tienen que ir. No pueden quedarse aquí encerradas». «¿Por qué no?». Renata lo miró directo. «Aquí no falta la maestra. Falta Rosa». Esteban tragó saliva. «No quiero discutir», dijo él sin fuerza. «Entonces no discutas. Nada más déjanos», respondió Renata, volviendo a recargar la cabeza en la pared. Esteban no insistió. Cerró la puerta con cuidado y bajó con un nudo en el pecho. No sabía cómo hablarles. No sabía cómo explicarles algo que ni él mismo terminaba de entender. Su orgullo no lo dejaba hablar más de la cuenta, pero su corazón ya estaba hecho polvo. Ángela seguía en la casa. Esa mañana se despertó más tarde. Bajó arreglada, maquillada, perfumada. Se sirvió café como si nada, cruzando la cocina como si estuviera en un hotel. «¿Las niñas ya están listas?». «No van a ir a la escuela», respondió Esteban sin mirarla. «¿Cómo que no?». «No quieren». Ángela se rió con desdén. «Ay, por favor, son niñas. No pueden decidir eso». «Pues lo están decidiendo», dijo Esteban, más seco. «Y no están bien». Ángela levantó una ceja. «¿Y qué quieres que haga yo?». «Nada. Solo no empeores las cosas». Ángela dejó la taza sobre la barra con más fuerza de la necesaria, pero no dijo nada más. Subió las escaleras con paso firme. Cuando entró al cuarto de las niñas, las encontró igual que Esteban las había visto. «Ya, se acabó el drama», dijo ella con tono firme. «Se levantan, se bañan, se arreglan y van a la escuela. No más berrinches». Jimena la miró desde la almohada. «No son berrinches». «Ah, no. ¿Entonces qué es? ¿Una protesta infantil? ¿Una huelga de cariño?». Renata se puso de pie. «¿Por qué hiciste eso?». Ángela fingió no entender. «¿De qué hablas? Sabes muy bien». «No tengo idea, Renata. Pero si tienes algo que decir, dilo. Tú la corriste. Tú le pusiste ese reloj. Tú hiciste todo para que papá creyera que era una ladrona». Ángela se acercó, ahora sin sonrisa. «Cuidado con lo que dices, niña. No sabes de lo que hablas». «Sí sé», intervino Jimena sentándose. «Yo te vi. Te metiste al cuarto de Rosa cuando ella estaba en la cocina». Ángela se quedó congelada un segundo. Luego trató de recomponerse. «A ver, están malinterpretando las cosas. Yo solo... Ya no queremos que estés aquí», gritó Renata. «Queremos a Rosa», dijo Jimena con la voz quebrada. Ángela apretó la mandíbula. «Bueno, pues qué pena, porque esa mujer ya no va a volver», y salió dando un portazo. Ese día, las niñas no comieron, no bajaron, no jugaron, no discutieron entre ellas. Nada. Solo se encerraron. La casa, de nuevo, se sentía como un lugar donde se podía escuchar el polvo caer. Irma intentó subirles algo de fruta, pero no la abrieron. Esteban se quedó en su estudio todo el día, sin poder concentrarse. Cada tanto, miraba el teléfono. Tenía el número de Rosa en la pantalla, pero no se atrevía a marcar.
No todavía, no después de lo que había hecho. Por la noche, las niñas se arrodillaron junto a la cama. No se dijeron nada, solo lo hicieron al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo sin hablarlo. Jimena tomó la mano de Renata, cerraron los ojos y oraron. No pidieron cosas materiales, no pidieron juguetes ni ropa ni vacaciones, solo una cosa. Dios, por favor, tráenos a Rosa. No sabemos orar como ella, pero tú sí la escuchas. Dile que la necesitamos. Dile que aquí no hay nadie más como ella. Dile que esta casa sin ella se siente muerta. Esteban, desde el pasillo, escuchó todo. No entró, no interrumpió, pero se quebró por dentro. Esa noche no durmió, solo esperó que amaneciera, porque cuando un padre ve a sus hijas rogar de esa forma, algo se rompe, y no hay trabajo, ni orgullo, ni pasado que valga más que eso. El silencio de la casa, ese que había vuelto a aplastar todo, ya no podía quedarse ahí. Algo tenía que pasar, algo tenía que cambiar, y él sabía, en lo más profundo, que no se trataba de traer a alguien de regreso, se trataba de enmendar lo que nunca debió haber hecho. La madrugada entró despacito, sin hacer ruido, como si no quisiera molestar. La lluvia había dejado charcos en el jardín, las hojas seguían pegadas en los vidrios, y el aire estaba más frío que otros días. Adentro de la casa, todo seguía en su sitio, pero ya no tenía vida. Era como un cuerpo que respira, pero no siente. Esteban no había podido dormir. Estaba sentado en el sofá del estudio, con la luz baja, sin televisión, sin música, sin el celular en la mano. Solo él, su vaso con agua y una cabeza llena de cosas que no lo dejaban en paz. Desde que escuchó a sus hijas orando, algo se le desajustó por dentro, algo que llevaba años bien apretado, y ahora se le había soltado todo, como cuando se revienta el resorte de una puerta y ya no hay manera de cerrarla igual. Miró el reloj. Eran las 3:27 de la mañana. Se levantó, salió del estudio y caminó por el pasillo con pasos lentos. La casa estaba en penumbras. Subió las escaleras sin saber bien a dónde iba, pero sus pies lo llevaron solos. Se detuvo frente al cuarto de las niñas. La puerta estaba entreabierta. No se escuchaba nada. Empujó con cuidado y asomó la cabeza. Y ahí estaban, Renata y Jimena, de rodillas junto a la cama, abrazadas, con la frente pegada una a la otra. No hablaban en voz alta, pero se les movían los labios. Esteban se acercó sin hacer ruido. Se quedó parado a unos pasos de ellas, escuchando. «Oh, no, que no le pase nada, por favor», susurraba Jimena. «Y que sepa que aquí la estamos esperando, Diosito», decía Renata. Esteban sintió un nudo tan grande en el pecho que tuvo que sentarse en el piso. No podía con eso. No podía con la imagen de sus hijas rezando como si tuvieran 40 años encima, como si hubieran perdido algo más grande que una empleada, porque Rosa ya no era eso. Rosa era parte de ellas. Les había enseñado a hablar bonito, a escuchar, a comer sin pelear, a hacer tareas sin llorar. Les había enseñado que una casa podía ser un lugar seguro. Y él, por miedo, por orgullo, por no saber cómo manejar lo que sentía, la había echado. Las niñas no lo vieron, no sabían que estaba ahí, y él no quiso interrumpir. Solo se quedó unos minutos más, mirándolas desde el suelo, con los ojos húmedos y la garganta cerrada. Cuando por fin se levantó, bajó directo a su cuarto. Se puso unos jeans, una camisa sencilla y una chamarra. Agarró las llaves del coche sin pensarlo 2 veces. No dejó recado. No tocó la puerta de las niñas. No avisó. Solo salió. La ciudad estaba dormida. Las calles mojadas brillaban bajo los faroles. Manejaba sin música, con las manos apretadas al volante, repitiéndose a sí mismo que tenía que hacer las cosas bien. No como patrón, no como hombre herido, no como alguien que quiere que lo perdonen, como papá, como ser humano. Cuando llegó a la colonia donde vivía Rosa, aún era de noche. Tocó el portón verde y esperó. Nada. Tocó otra vez. Tampoco. Empezaba a dudar. Tal vez ya se había mudado. Tal vez no quería verlo. Tal vez ni siquiera lo iba a escuchar. Entonces, una ventana se abrió en el segundo piso. Era una señora con bata, cabello canoso recogido en una trenza. ¿A quién busca? A Rosa. Rosa Quintanilla. ¿Qué quiere con ella? Necesito hablar con ella. Es urgente. La señora dudó un momento. Espéreme. Pasaron varios minutos. Esteban se quedó ahí, de pie, sintiendo el frío de la madrugada en los huesos. Por fin, la puerta del fondo se abrió.
Rosa apareció con una sudadera, sin maquillaje, con cara de no entender nada. Lo miró como si no supiera si creer que era real. ¿Qué hace aquí? Esteban dio un paso adelante. Vengo por ti. Rosa lo miró, seria. ¿Y qué se supone que significa eso? No sé cómo pedirte que regreses sin que suene egoísta. Pero no vengo por mí. Vengo por ellas. Las niñas te necesitan. Y yo también. Pero lo más importante son ellas. Rosa bajó la mirada. Tenía los ojos cansados. No había dormido bien desde que salió de la casa, pero tampoco era una mujer que se dejara llevar por el impulso. Se cruzó de brazos. ¿Y qué cambió? Yo. ¿Y Ángela? Ya no tiene poder. Las niñas ya no confían en ella. Yo tampoco. Las cámaras no grabaron nada, pero encontré el reloj original, el que tiene la inscripción de mi madre. El otro era una copia. Y ahora sí me cree. Te creo desde esa noche, cuando vi a mis hijas orando por ti, porque nadie ora así por alguien que les miente. Rosa apretó los labios. Estaba temblando un poco, pero no por frío. Por dentro se le movía todo. Una parte de ella quería abrazarlo, subirse al coche y volver. Otra le decía que no debía caer tan fácil. No es tan sencillo. Me corrió sin dejarme explicar. Me humilló. Me dejó bajo la lluvia como si no valiera nada. Lo sé. Y me arrepiento cada minuto desde entonces. Silencio. Esteban respiró profundo. No te pido que me perdones hoy. Solo quiero que sepas que ya entendí. Y que, si decides no volver, lo voy a respetar. Pero si decides hacerlo, esta vez vas a volver con la verdad a tu favor. Rosa lo miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, vio en él algo que no había visto antes. Humildad, sinceridad. No esa frialdad con la que manejaba la casa, sino una grieta real en el escudo. Y las niñas están orando por ti. Y con esa frase, Rosa se quebró. No lloró, pero algo dentro de ella se derritió. Porque cuando alguien te busca de madrugada solo porque sus hijas no paran de hablar de ti, no es cualquier cosa. No dijo que sí. Tampoco dijo que no. Solo se quedó parada ahí, mirándolo, con las manos temblorosas. Pero esa mirada ya era un paso. El cielo apenas empezaba a aclararse cuando Rosa se sentó en la orilla de su cama, sola, con la puerta entreabierta y el corazón hecho un torbellino. Esteban se había ido. No quiso presionar, no la acorraló, no insistió más de la cuenta. Dijo lo que vino a decir y se marchó, dejando una mezcla rara en el aire. Rosa no sabía si tenía ganas de llorar o de gritar, no por dolor, sino por ese tipo de conflicto que nace cuando te piden volver al lugar donde te hicieron daño, pero donde también encontraste un pedazo de ti misma. El cuarto olía a humedad, a café viejo y a recuerdos que no se iban. Se levantó, puso agua a calentar y respiró hondo frente a la estufa. Cerró los ojos. Quería pensar con claridad, pero la cara de Renata, la voz quebrada de Jimena, las noches rezando juntas, todo le venía a la mente como si no hubieran pasado ni 2 días. No los culpaba a ellos. Las niñas no tenían la culpa, ni siquiera Esteban, del todo. Pero ella sí tenía derecho a protegerse. Después de desayunar, se arregló sin apuro. Se puso unos jeans limpios, una blusa sencilla, y trenzó su cabello como lo hacía siempre. Salió al patio a tender ropa, y fue ahí, entre pinzas, que escuchó la voz. «Rosa», se giró. Renata venía corriendo por el pasillo de la vecindad, en uniforme escolar, despeinada, con la mochila chueca y los zapatos sin abrochar. Detrás venía Jimena, igual de desordenada, con los ojos llenos de emoción y cansancio. Rosa soltó la sábana que iba a colgar y se quedó helada. No lo esperaba. «No así. Te encontramos», gritó Jimena. «Sí sabíamos que vivías por la iglesia». Rosa no supo qué decir. Las niñas corrieron hacia ella y se le colgaron del cuello como si hubieran encontrado aire después de estar bajo el agua mucho rato. «No te vayas más», dijo Renata con voz entrecortada. «Por favor», suplicó Jimena. «Queremos volver a orar contigo». Rosa se agachó, las abrazó con fuerza. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir por los oídos. Les acarició la espalda, les besó el cabello. Se quedó ahí, arrodillada con ellas, mientras todo lo demás dejaba de importar. «¿Cómo llegaron aquí?», preguntó al fin. «Nos escapamos», respondió Renata sin miedo. «No es cierto», corrigió Jimena. «Pedimos permiso, pero no nos hicieron caso, y nos fuimos». «¿Y cómo supieron llegar?». «Recordamos la iglesia», dijo Renata. «Y luego preguntamos. Y luego corrimos». «¿Y Esteban?», Rosa preguntó bajito. «Está buscándote, pero se fue por otro lado».
¿Y si les pasa algo?, dijo Rosa, con un tono más firme, ya volviendo a ser ella. No nos va a pasar nada. Ya estamos contigo. Esa frase le rompió lo poco que le quedaba duro por dentro. No era justo. No para ellas. No para nadie. Pero tampoco podía hacérsela fuerte todo el tiempo. Las abrazó de nuevo. Esta vez más tiempo. No dijo que sí. No dijo que no. Pero al mirarlas a los ojos, ya había tomado una decisión. 1 hora después, Rosa tocó el timbre de la casa Carrillo con las niñas de la mano. Irma abrió. Se le cayó la cuchara de la sorpresa. Las niñas entraron corriendo. Rosa se quedó en la entrada. Esteban bajó las escaleras de inmediato. Cuando la vio, se le aflojaron los brazos. No supo si hablar o quedarse callado, pero Rosa le ahorró el esfuerzo. No vine a instalarme. Vine porque ellas me buscaron, porque no se soltaron de mí ni un segundo, porque se merecen paz. Esteban asintió. No se acercó demasiado. No quiso presionarla. Gracias por venir. Yo no perdono fácil, dijo Rosa, pero tampoco guardo odio. No quiero que vuelvas por lástima. No estoy aquí por ti, estoy por ellas. Silencio. ¿Y si te digo que la casa no ha sido la misma desde que te fuiste? No me sorprende. A veces no se trata de limpiar muebles, se trata de limpiar el aire. Esteban se pasó la mano por la nuca. Se notaba que quería decir 1000 cosas, pero Rosa le cortó el impulso. Perdonar, si puedo. Confiar otra vez, eso toma más tiempo. Te entiendo. No quiero promesas, quiero hechos. Lo vas a tener. Y si algo así vuelve a pasar, me voy sin mirar atrás. No va a pasar. Rosa se quedó parada un segundo. Luego entró. No como antes. No como empleada. Entró como alguien que ya no necesitaba permiso. Irma la miró desde la cocina, y sin decir palabra, le extendió un mandil limpio. Rosa lo tomó y se lo puso. Las niñas aplaudieron. Jimena le trajo su taza favorita. Renata abrió la alacena para sacar la miel. Era como si el tiempo hubiera dado la vuelta. Ese día no se cocinó nada especial. No hubo pastel, ni celebración. Solo arroz, tortillas calientes y limonada. Pero el comedor volvió a tener ruido. Las niñas hablaron. Irma rió. Rosa puso música bajita. Y Esteban, desde su lugar, solo observaba. No quería arruinarlo con palabras. A veces, lo mejor que puede hacer alguien que se equivocó es callarse y agradecer que le estén dando una segunda oportunidad. Cuando se hizo de noche, Rosa fue a acomodar sus cosas en el cuartito del fondo. Nada estaba en su sitio, pero no se quejó. Solo empezó de nuevo, como quien barre con calma, sabiendo que ya no limpia solo para los demás, sino también por dentro. Perdonar no significa olvidar. Rosa lo tenía claro. No era ingenua, pero también sabía que si el amor era verdadero, tenía que doler un poquito. Y si dolía, era porque valía la pena volver a intentarlo. El lunes amaneció distinto, y no era por el clima ni por el desayuno, sino por lo que se sentía. La casa tenía ese olor que solo aparece cuando las cosas están en su lugar. No el olor a limpio de cloro ni a pan recién hecho, sino ese que no se puede describir, pero que se reconoce apenas cruzas una puerta. Era como si el aire pesara menos, como si las paredes respiraran otra vez. Rosa se levantó temprano, como siempre. Se puso el uniforme, se recogió el cabello y fue directo a la cocina. Irma ya estaba ahí, preparando tamales que le había encargado una vecina. La saludó sin decir palabra, solo con una taza de café y una sonrisa que le salía sola. Las niñas aún dormían, pero Rosa sabía que en cualquier momento bajarían. Y así fue. Primero Jimena, con el cabello alborotado y las pantuflas chuecas. Se restregó los ojos y, sin saludar, fue directo a la cocina. «¿Hoy hay café? Solo para las grandes», dijo Rosa. «Pero te puedo dar leche con canela. ¿Me puedes enseñar a hacerlo?» «Claro que sí». Minutos después, Renata bajó con la mochila al hombro, más despierta, más seria, pero con ese brillo en los ojos que solo se le veía cuando estaba tranquila. Se sentó en la barra y vio a Rosa preparar el desayuno como si fuera una ceremonia. Esteban bajó poco después. Traía ropa casual, sin corbata, con cara de que había dormido mejor que otros días. Al ver a Rosa en la cocina, bajó un poco la cabeza. Era su forma de agradecer sin hablar de más. Rosa lo saludó con una inclinación leve. No hubo palabras. No hacían falta. Después del desayuno, las niñas salieron rumbo a la escuela. Rosa se quedó sola en la casa con Irma. Empezaron a limpiar juntas, sin prisas, sin hablar tanto. Era como si se entendieran solo con moverse. Cada quien sabía lo que tocaba. Cuando una avanzaba, la otra ya estaba lista con el siguiente paso.
Fue entonces cuando Esteban bajó del estudio con el celular en la mano. «¿Tienes un minuto?», le preguntó a Rosa. Ella dejó el trapo sobre la cubeta y se limpió las manos. «Claro, quiero mostrarte algo». Caminó hacia la sala, prendió la televisión y conectó su celular. Puso un video. Era una grabación de la cámara de seguridad del pasillo, justo la cámara que no había servido durante la semana del problema con el reloj. Ahora sí grababa. ¿Volvieron a activarla? Sí. Y hace unos días el técnico logró recuperar los archivos antiguos. Estaban ahí, solo que dañados. El video empezó a correr. Rosa lo miró en silencio. Ahí se veía claramente cómo Ángela entraba al cuarto de Rosa cuando ella no estaba. Revisaba su bolsa, sacaba algo del bolsillo. Luego volvía a entrar minutos después con una caja pequeña en la mano. La abría, sacaba un reloj, lo metía con cuidado en la bolsa de Rosa. Salía del cuarto y se arreglaba el cabello en el reflejo de la ventana como si nada. Rosa no parpadeó, no sonrió, no reaccionó. ¿Lo vas a usar?, preguntó sin girar el rostro. Sí, dijo Esteban. Ya hablé con el abogado. Vamos a presentar esto en la próxima audiencia. No va a tener forma de explicarlo. ¿Y las niñas? No les hemos dicho nada. No quiero que carguen con esto. Rosa asintió. ¿Y tú cómo estás? Esteban tardó un poco en responder. Molesto, triste, pero tranquilo, porque ahora sé la verdad, y porque estás aquí. Ella lo miró apenas un segundo. Luego tomó el control remoto, apagó el video y se fue a seguir limpiando. Así era Rosa. No necesitaba hacer escándalo para que supieran que algo le había dolido, pero también sabían, con solo verla, que no se rendía tan fácil. Ese mismo día, en la tarde, Esteban fue a dejar a las niñas a casa de una tía, mientras se reunía con su abogado. Rosa se quedó sola. Aprovechó para limpiar los libreros del estudio, una tarea que nadie hacía nunca porque, según decían, no servía para nada. Pero Rosa sabía que en el polvo también se escondía el abandono. Fue en ese momento que tocaron la puerta. Unos golpes secos, seguidos. Rosa se limpió las manos y fue a abrir. Ahí estaba Ángela, parada, vestida como siempre, elegante, maquillada, con un bolso nuevo y cara de superioridad. Pero algo era diferente. Ya no tenía esa seguridad que traía antes. Se le notaban los nervios en las manos. La voz no salía tan firme como en otras ocasiones. «Vengo a ver a Esteban». «No está», dijo Rosa. «Pues me espero. No creo que quiera verte». Ángela se rió, pero sonó más falso que nunca. «¿Tú qué sabes? Tú no eres nadie aquí». «Tal vez no», dijo Rosa con calma. «Pero tampoco soy la que metió un reloj en la bolsa de otra persona para sacarla de su camino». Ángela palideció. «¿Qué dijiste?» «Hay video, señora. Se ve todo». Por primera vez, Ángela tragó saliva sin poder responder. Dio un paso atrás, como si la casa la rechazara. «Esto no se va a quedar así. Ya no depende de ti». Ángela apretó la mandíbula. Se dio media vuelta y se fue, sin decir adiós, sin fingir más. Rosa cerró la puerta. Se quedó un momento ahí, apoyada en la madera, con el corazón acelerado. No por miedo, por alivio, porque por fin la verdad había tocado la puerta y se había quedado. Horas después, cuando las niñas volvieron, Esteban les dio la noticia. No les mostró el video, solo les dijo la verdad con cuidado, que Rosa nunca les falló, que todo había sido una trampa, que la mamá había tomado malas decisiones. Renata se levantó y fue directo a Rosa. La abrazó con fuerza. «Perdón por dudar». «Tú nunca dudaste», respondió Rosa, acariciándole el cabello. Jimena llegó después. Se abrazaron los tres. No hubo fiesta, no hubo aplausos, pero hubo algo más grande, un milagro. Y empezó en esa puerta, con 2 palabras. «Estoy aquí». El video no dejó lugar a dudas, ni para Esteban, ni para el abogado, ni para el juez que lo vio en la siguiente audiencia. La imagen era clara. Ángela, entrando sola al cuarto de Rosa, revisando su bolsa como si buscara algo, metiendo el reloj, mirando alrededor como quien quiere asegurarse de que nadie la vea. Y luego, su salida tranquila, esa calma que solo tienen los que creen que nunca van a ser descubiertos. El abogado no tuvo que explicar mucho. El juez revisó todo 2 veces. Luego preguntó si existía algún testigo que pudiera confirmar el momento. Irma levantó la mano. Dijo que había visto a Ángela bajar del cuarto de Rosa con la bolsa en la mano, que no dijo nada porque pensó que tenía permiso, pero ahora entendía que no era así. Con eso bastó. Ángela perdió la custodia compartida. El juez fue claro. Las niñas podían verla en visitas programadas, pero no más de 1 vez al mes, y siempre con supervisión. Esteban no dijo nada, Rosa tampoco. Solo se quedaron sentados,
escuchando cómo el juez daba el veredicto. Ángela salió del juzgado sin decir palabra. Caminó por el pasillo como si todo le resbalara, pero por dentro estaba hecha polvo. Su plan se le había volteado. No solo había perdido el control, sino también la confianza de sus hijas. Y eso, en el fondo, era lo que más le dolía. Días después, la noticia llegó a la casa como una corriente de aire limpio. No porque alguien la celebrara, sino porque las cosas empezaban a acomodarse. Las niñas sabían la verdad. Rosa estaba de vuelta. Y Esteban, por primera vez, podía mirar al pasado sin fingir que no dolía. Esa tarde, mientras Rosa barría el jardín, Renata se sentó en las escaleras con un cuaderno en la mano. «¿Puedo ayudarte?» «Claro», dijo Rosa. «Agarra la pala y me ayudas con las hojas secas». Renata se levantó, tomó la pala y comenzó a juntar montoncitos de hojas. No hablaba mucho, pero se notaba que algo quería decir. «¿Sabes qué fue lo que más me dolió?» Rosa la miró. «¿Qué? Pensar que tú te habías ido porque ya no nos querías». Rosa soltó el palo de la escoba y se agachó frente a ella. «Eso nunca va a pasar, pero no dijiste nada cuando te fuiste, porque si decía algo, ustedes se iban a sentir peor, y yo no quería que cargaran con eso». Renata bajó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. «Es que contigo se sentía todo distinto». «¿Distinto cómo?» Como si ya no estuviéramos rotas». Rosa la abrazó con fuerza. No hubo más palabras. Solo ese abrazo largo que acomoda cosas por dentro. Mientras tanto, Esteban hablaba por teléfono en su oficina. Terminaba los trámites para que Rosa quedara contratada formalmente, con todos sus derechos, como alguien de confianza, no como una empleada temporal. Cuando colgó, se quedó mirando la foto de sus hijas en el escritorio. Era una que habían tomado hacía unos meses, cuando todavía no había sonrisas sinceras, y pensó en lo diferente que todo se sentía ahora. Decidió bajar y hablar con Rosa. La encontró en la cocina, limpiando los vasos de jugo. «¿Tienes un minuto?» «Claro», respondió, sin dejar de trabajar. «Quiero que firmes algo». «¿Me estás despidiendo otra vez?» «No, es tu contrato, pero esta vez bien hecho, con todas las condiciones claras. Vacaciones, seguro, días libres, todo». Rosa se volteó y lo miró con una ceja levantada. «¿Y qué dice el contrato sobre paciencia con niñas traviesas?» «Eso no tiene precio», respondió él con una sonrisa. Ella rió bajito. «Lo firmo. Gracias por volver. No fue por ti, fue por ellas. Ya lo sé, y no quiero privilegios. Tampoco te los voy a dar. Quiero respeto. Nada más. Eso, desde el primer día», dijo Esteban, serio. Volvieron al trabajo como si no hubieran tenido esa conversación. Cada quien a lo suyo, como siempre, pero sabiendo que ahora sí estaban en el mismo canal. Al día siguiente, las niñas llegaron de la escuela con una invitación. Era una pequeña obra de teatro que harían en su salón, y querían que Rosa estuviera en primera fila. «Es sobre un volcán», dijo Jimena. «Y yo soy la lava», agregó Renata. «Va a estar increíble», dijo Rosa sonriendo. Esteban las escuchaba desde el estudio. No se metía, pero por dentro sentía algo que no sentía desde hace mucho. Orgullo, no por él, por ellas, por haber resistido tanto, por seguir con fe, aunque todo se hubiera caído. Esa noche, Rosa subió a leerles un cuento. No era algo que solía hacer, pero ese día se los pidió Jimena. Se sentó entre las dos camas, con un libro viejo en las manos, y empezó a leer en voz alta. Las niñas escuchaban atentas, abrazadas a sus almohadas, y cuando terminó el cuento, Renata le pidió que oraran juntas. Rosa las miró. «¿Quieren que yo ore?» «No, queremos hacerlo nosotras», dijo Jimena. Y ahí, en la semioscuridad del cuarto, las dos niñas cerraron los ojos, se tomaron de las manos y dijeron con voz baja: «Gracias por traerla de vuelta. Gracias porque ahora sí podemos dormir en paz». Rosa no dijo nada, solo se quedó sentada, mirando cómo se dormían, cómo se iban quedando en silencio. No el silencio triste de antes, sino uno suave, uno bonito, uno que por fin no dolía. La rutina volvió, sí, pero no era la misma de antes. Era otra, más tranquila, más humana. La casa ya no parecía una de esas enormes donde nadie se habla. Ahora olía a comida recién hecha, a ropa limpia, a risas de niñas y a veces también a regaños, pero de los que se dicen con amor, porque ahora todo tenía otro ritmo. Rosa se había convertido en mucho más que alguien que ayuda. Se había vuelto parte de la casa, de esas personas que no hacen ruido, pero que cuando no están, se nota. Todos sabían que sin ella las cosas no caminaban igual.
Incluso los vecinos empezaron a notar el cambio. Ya no se escuchaban gritos desde la entrada, ya no salían empleadas llorando o renunciando por mensaje. Ahora todo era distinto. Renata y Jimena volvían de la escuela con la misma energía de antes, pero con menos caos. Entraban, dejaban las mochilas donde iba, se cambiaban solas y bajaban a la cocina a contarle a Rosa cómo les había ido. A veces se peleaban, claro. Seguían siendo niñas, pero ya no con esa rabia que parecía guardar cosas que nadie entendía. Ahora discutían como hermanas normales. Se enojaban y se perdonaban en el mismo día. Rosa no las juzgaba, solo las guiaba. No gritaba, no exigía más de la cuenta, pero tampoco las dejaba hacer lo que querían. Cuando se pasaban, ahí estaba ella, con esa mirada que no necesitaba levantar la voz, y funcionaba, porque cuando alguien te quiere de verdad, no hace falta regañarte fuerte para que entiendas. Esteban también había cambiado. No se convirtió de un día para otro en el papá perfecto, ni en el hombre más cálido del mundo, pero sí estaba más presente, menos encerrado en su oficina, más pendiente de lo que pasaba abajo. Se daba el tiempo de sentarse con las niñas en el desayuno, de llevarlas a la escuela de vez en cuando, de revisar sus tareas, pequeñas cosas que antes ni pensaba hacer. Con Rosa había una relación rara al principio. No sabían cómo tratarse después de todo lo que había pasado. Ella marcaba cierta distancia, y él la respetaba. No se metía, no invadía, no cruzaba ninguna línea, pero poco a poco fueron encontrando un equilibrio. Empezaron a hablar más, a veces sobre las niñas, a veces sobre nada. Una plática en la cocina, otra en el jardín, una risa compartida por algo que dijo Jimena. Cosas pequeñas, pero que empezaban a construir algo nuevo. Un sábado, Renata se acercó a Rosa mientras ella barría el porche. ¿Tú y mi papá se quieren? Rosa se detuvo. No esperaba esa pregunta. Nos llevamos bien, respondió pensándolo. ¿Pero se quieren como los que se casan? ¿Y tú qué crees? Renata se encogió de hombros. No sé, pero estaría bonito. Rosa sonrió, pero no respondió. No era momento de pensar en eso, aunque en el fondo también lo había pensado, pero con calma, porque cuando uno ha sufrido, ya no se lanza al vacío así nomás. Irma, por su parte, parecía más tranquila también. Ahora se reía más. Rosa y ella se volvieron un equipo. Ya no trabajaban cada quien por su lado. Se entendían con miradas. Sabían quién se encargaba de qué. Se cubrían cuando una tenía que salir. Y hasta se daban chance de sentarse un rato con un cafecito cuando el trabajo estaba al día. De esas cosas que parecen simples, pero que sanan. Un día, Esteban invitó a todos a cenar afuera. No en un restaurante caro. En un lugarcito donde vendían tacos y aguas frescas. Las niñas estaban felices. Se vistieron como si fueran a una fiesta. Rosa se resistía un poco. No le gustaba salir en bola, como decía, pero aceptó. En la taquería, todos comieron como si no tuvieran preocupaciones. Esteban se quitó la corbata, pidió una de pastor con doble tortilla y hasta le puso salsa. Jimena le metió papas a su taco y dijo que era la nueva moda. Renata jugó a adivinar los ingredientes del agua de horchata. Rosa se reía bajito, pero reía. Ese día fue especial. No porque pasara algo grande, sino porque todos se sintieron familia, aunque nadie lo dijera en voz alta. Después, de regreso en la casa, Rosa ayudó a las niñas a meterse a bañar. Les cepilló el cabello, les puso pijama y les dio un beso en la frente antes de apagar la luz. Ellas se quedaron dormidas rápido, como si el día les hubiera vaciado toda la energía. Rosa salió al pasillo y ahí estaba Esteban, apoyado en la pared. ¿Ya están dormidas? Como piedras, respondió Rosa. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por invitarme. Hubo una pausa. ¿Te puedo hacer una pregunta?, dijo él. Depende. ¿Alguna vez pensaste que ibas a terminar en un lugar como este? Rosa lo miró con cara de ¿qué clase de pregunta es esa? Pero contestó. La verdad, no. Pero la vida no pregunta. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberte quedado. Rosa pensó un segundo. No, pero eso no significa que haya sido fácil. Esteban asintió. Lo sé. Hubo otro silencio, pero esta vez no fue incómodo. Rosa dio un paso hacia la escalera, pero antes de bajar, se detuvo. Esteban, ¿sí? No hagas que me tenga que volver a ir. Él la miró, serio. No voy a dejar que eso pase. Y Rosa, sin decir más, siguió su camino. Bajó las escaleras, entró a su cuarto, se quitó los zapatos, se sentó en la cama, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que ya se le había olvidado. Estabilidad. No era perfecta, ni de cuento,
Pero era real. Era una casa con historia, con heridas, con días malos, pero también con esperanza. Y eso, en un mundo como este, ya era mucho. Rosa barrió la entrada con la escoba vieja que Irma había querido tirar varias veces. No porque estuviera rota, sino porque ya no combinaba con el estilo de la casa. Pero Rosa la defendía siempre. Decía que no importaba cómo se viera, sino que aún funcionaba, que mientras siguiera sacando el polvo, nadie tenía derecho a jubilarla. Como yo, decía en broma, que estoy vieja pero todavía doy batalla. Esa mañana era como cualquier otra, pero a la vez, no, porque todo lo que había pasado en los últimos meses estaba ahí, en el aire. No se hablaba de eso a cada rato, pero se sentía, como esas marcas que quedan en la madera cuando cae agua y aunque seques, el círculo se queda, no estorba, solo está. La casa, por fuera, seguía siendo la misma, grande, con rejas altas, con árboles bien podados y autos estacionados en la cochera, pero por dentro ya no tenía esa tensión que se respiraba antes. Se escuchaban risas a lo lejos, pasos corriendo por el pasillo, música bajita en la cocina y hasta el ruido de la licuadora sin causar molestia. Ahora, el sonido no era un enemigo, era parte de la vida. Rosa terminó de barrer el frente y se sentó en las escaleras, justo donde el sol pegaba directo. Tenía una taza de café que Irma le había llevado sin decir nada. Se la dejó al lado y siguió con lo suyo. Entre ellas, ya no hacían falta muchas palabras. Desde la ventana del estudio, Esteban la vio. Ya no la miraba con la distancia de antes. Ahora la observaba con respeto, con algo que no sabía cómo se llamaba, pero que le nacía cada vez que ella entraba en un cuarto y todo se acomodaba solo. No sabía si era admiración, cariño o algo más. Lo único que tenía claro era que no podía imaginar su casa sin ella. Esteban bajó y salió. ¿Puedo sentarme?, preguntó, señalando el escalón de al lado. No necesito darte permiso, dijo Rosa, sin mirarlo. Pero igual lo pido. Él se sentó, tomó aire, se quedó callado un rato. Rosa también. A veces eso era lo mejor que podían hacer. Nada. He estado pensando, dijo él rompiendo el silencio. Eso puede ser peligroso. Él se rió bajito. Quiero arreglar la casa. No solo lo de afuera. Quiero pintarla, cambiar cosas, hacerla más cálida. ¿Y por qué no lo has hecho? Porque apenas ahora me doy cuenta de lo fría que se había vuelto. Rosa asintió. Le dio un sorbo al café. La casa no era fría, eras tú. Esteban no se ofendió. Sabía que era cierto. ¿Y crees que eso ya cambió? Creo que vas por buen camino, pero hay cosas que no se limpian con escoba. ¿Cómo qué? Como el miedo, como el orgullo, como las culpas que uno carga y no dice. Esteban se quedó callado. He sido un cobarde muchas veces, Rosa. Sí, te fallé. Sí, pero ya no quiero vivir así. Ella lo miró. Entonces deja de hacerlo, pero no lo digas. Hazlo. ¿Cómo? Con tus hijas, con tu forma de hablar, con tu forma de pedir perdón cuando metas la pata, porque la vas a volver a meter. Él sonrió. ¿Tanto así? No me cabe duda. Volvieron a quedarse en silencio. Esta vez, más cómodos que nunca. En eso, salieron las niñas corriendo con las mochilas puestas y el uniforme arrugado. «¡Vamos tarde!», gritó Renata. «Papá, se nos hace tarde», dijo Jimena. Esteban se paró rápido. «Ya voy. Rosa, ¿nos preparas lonche?» «Ya está listo», dijo levantándose con calma. «Está en sus mochilas desde hace media hora». «Eres una genia», gritó Jimena, mientras se subía al coche. «Te amamos», agregó Renata. Rosa se quedó en la puerta viéndolos salir. No dijo nada. Solo levantó la mano y saludó con la misma calma de siempre. Esteban le hizo una seña desde el volante. Una sonrisa. No grande, pero sincera. Ya adentro, Rosa regresó a la cocina. Irma lavaba platos. Todo en orden. Todo en paz. Más tarde, mientras organizaban el cuarto de las niñas, encontraron una caja vieja llena de dibujos. Algunos eran garabatos, otros, cartas que nunca entregaron. En una de ellas, escrita con letra de Renata, decía: «Gracias por limpiar lo que no se ve». Rosa se quedó mirando la hoja por unos segundos. Irma la leyó por encima de su hombro. «Eso eres tú», le dijo, «la que limpia lo que no se ve». Rosa dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo. «No me lo digas mucho, me lo voy a creer». Esa noche, cuando se acostó, lo pensó. No se trataba solo de barrer pisos ni de dejar limpias las ventanas. Lo suyo siempre fue otro tipo de limpieza. Una que no hacía ruido, que no brillaba a primera vista, pero que cuando faltaba, todos lo notaban. Lo que no se limpia con escoba, ella lo limpiaba con paciencia.
con fe, con constancia, con amor del bueno, del que no necesita aplausos, y ahora, por fin, estaba donde siempre debió estar,